Muchos creen que la riqueza es cuestión de suerte, de estar en el lugar correcto en el momento adecuado, de esperar que las circunstancias cambien y les abran una puerta mágica hacia la abundancia. Se aferran a la idea de que alguien más les dará la oportunidad que necesitan, que el destino intervendrá y transformará su vida financiera de un día para otro. Pero esa ilusión los mantiene atrapados en los mismos patrones que los hunden: gastar más de lo que ganan, postergar decisiones importantes, rodearse de personas que no avanzan. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la verdadera riqueza no nace de lo externo, sino de lo interno. Nace de la disciplina con la que eliges romper esos hábitos que te limitan y construir otros que te liberan. No necesita un golpe de suerte, necesita consistencia, visión y la valentía de dejar atrás lo que ya no le sirve. La riqueza se construye en silencio, con elecciones diarias que parecen pequeñas pero que, acumuladas, forman un imperio. Su mente es la fábrica de su destino, y los pensamientos que alimenta determinan si vive en escasez o en abundancia. Si quiere una vida diferente, no espere a que cambie la economía ni a que llegue el milagro. Cambie usted. Rompa los patrones que lo hunden y cree los que lo eleven. Porque el poder ya está en sus manos, y el momento para usarlo empieza hoy. La mayoría de los hombres viven atrapados en patrones invisibles que los mantienen girando en círculos como si estuvieran en una rueda de hámster. Trabajan duro, se esfuerzan, incluso sienten que hacen lo correcto, pero en el fondo se preguntan por qué nunca logran avanzar hacia una vida de verdadera abundancia. Esos patrones son como cadenas invisibles, rutinas aprendidas, pensamientos heredados, creencias que se repiten sin cuestionarse. Y lo más peligroso es que, al ser invisibles, parecen normales. El hombre que gasta más de lo que gana, que se conforma con sobrevivir, que repite frases como "no tengo suerte" o "no nací para ser rico", en realidad está alimentando los mismos hábitos que lo hunden cada día un poco más. Yo lo he visto incontables veces. Personas con gran talento, con capacidad, con sueños, pero sin la claridad de reconocer que lo que las mantiene pobres no es la falta de oportunidades, sino la repetición de las mismas decisiones equivocadas. Romper esos patrones exige un primer paso: verlos con absoluta honestidad. Preguntarse sin miedo: ¿qué estoy haciendo que me mantiene en el mismo lugar? ¿Qué excusas repito para no arriesgarme? ¿Qué pensamientos limito me hacen creer que la riqueza es solo para otros? La mayoría de los hombres prefieren ignorar estas preguntas porque responderlas duele. Aceptar que hemos sido cómplices de nuestra propia situación no es fácil. Pero justamente ahí comienza la verdadera transformación. No en negar, no en culpar a los demás, sino en reconocer que cada patrón que me ata fue creado por mí y que por lo tanto puedo destruirlo y reemplazarlo. La riqueza no comienza con dinero, comienza con mentalidad. Un hombre que sigue pensando en escasez puede recibir una fortuna y perderla en meses, porque no ha roto sus patrones internos. En cambio, alguien que desarrolla disciplina, visión y control sobre sí mismo puede empezar desde cero y construir un imperio. Lo que marca la diferencia no es lo que tiene en la billetera, sino lo que tiene en la mente. Y esa mente hoy mismo puede comenzar a entrenarse. Cada pensamiento de escasez debe ser enfrentado con un pensamiento de abundancia. Cada excusa debe ser reemplazada con acción. Cada hábito que lo hunde debe ser sustituido por uno que lo eleve. Así es como se rompen los patrones. No con un gesto grandioso, sino con pequeñas decisiones firmes que, repetidas, reprograman la vida. Piense en esto. Si cada día gasta más de lo que gana, está construyendo pobreza. Si cada día gasta menos y ahorra una parte, está construyendo riqueza. Si cada día posterga sus proyectos porque no es el momento, está cultivando mediocridad. Si cada día da un paso, aunque sea pequeño, hacia lo que sueña, está cultivando grandeza. La dirección de su vida está escrita en esas elecciones. Los patrones no se rompen con deseos, se rompen con disciplina. Y la disciplina empieza con claridad. Tener la valentía de decir "esto ya no más" y comprometerse a actuar diferente. La pregunta es: ¿tiene usted el valor de romper con años de costumbre y construir un nuevo camino? Porque si lo hace, no solo cambiará su relación con el dinero, sino con la vida entera. Los hombres que permanecen atrapados en la escasez no suelen estarlo por falta de inteligencia o de capacidad, sino porque sus pensamientos se repiten en un ciclo interminable que se convierte en destino. Cada creencia negativa, cada miedo no enfrentado, cada justificación que se repite a sí mismo va formando una red invisible que lo envuelve y lo limita. Y lo más doloroso es que esa red fue construida, en gran parte, por las voces del pasado. Lo que escuchó de sus padres, lo que aprendió en la escuela, lo que le dijeron sus amigos, lo que vio en la sociedad. El dinero corrompe. Ser rico no es para nosotros, es mejor conformarse y vivir tranquilo. Estas frases parecen inofensivas,
pero son semillas que crecen hasta convertirse en árboles que bloquean el camino hacia la riqueza. Lo que usted cree en lo profundo de su mente se convierte en lo que acepta en la realidad, y mientras no arranque esas raíces viejas, seguirá viviendo bajo la sombra de limitaciones que ni siquiera son suyas. Romper un patrón comienza con el acto consciente de cuestionarlo. Pregúntese, ¿por qué creo que es imposible? ¿Quién me enseñó a conformarme? ¿Por qué pienso que la riqueza es solo para unos pocos? Al mirar estas preguntas de frente, se abre un espacio de libertad. Y es en ese espacio donde usted puede decidir que ya no aceptará más esas cadenas invisibles, porque la riqueza no discrimina. No le importa dónde nació, en qué circunstancias creció, o cuántas veces fracasó. La riqueza responde a leyes tan firmes como la gravedad, disciplina, visión, acción y consistencia. Si siembra las semillas correctas, cosechará abundancia. Si insiste en sembrar excusas, cosechará escasez. Es simple, aunque no siempre fácil. Lo complejo no es entenderlo, lo complejo es tener la determinación de aplicar nuevas creencias y sostenerlas el tiempo suficiente para que den fruto. Observe cómo funciona la mente de un hombre que se condena a la pobreza. Siempre encuentra razones para no empezar. Todavía no es el momento. Primero necesito más dinero. Cuando tenga suerte, lo intentaré. Y con esas frases, aplaza sus sueños una y otra vez, hasta que la vida se le va en espera. En cambio, el hombre que construye riqueza piensa distinto. No espera condiciones perfectas, porque sabe que nunca llegarán. No busca la suerte, porque entiende que la suerte se crea con acción. No teme empezar pequeño, porque comprende que cada imperio se levantó primero con un paso. Esa diferencia en mentalidad es la que separa al que se hunde en patrones de mediocridad, del que rompe con ellos y asciende hacia una vida abundante. El primer patrón que debe romper es la creencia de que usted no puede. Cada vez que su mente le diga, no es posible, desafíela con hechos. Busque historias de hombres que empezaron desde cero y lograron prosperar. Recuérdese que nadie nació con la riqueza escrita en la frente, todos la construyeron a través de disciplina y visión. Cuando usted cambia su manera de pensar, abre la puerta a nuevas posibilidades. Y cuando además de pensar diferente, actúa diferente, comienza a reescribir su destino. Este es el verdadero secreto. No se trata de esperar a sentir confianza antes de actuar, se trata de actuar aunque todavía existan dudas. Porque la acción es la que rompe los patrones, no el deseo. La acción, repetida una y otra vez, es la que sustituye viejas costumbres por nuevas, hasta que su vida completa se transforma. La pobreza no es un accidente, es la consecuencia de hábitos acumulados. Y la riqueza tampoco es un accidente, es el resultado de hábitos cultivados con intención. Hoy mismo, usted puede decidir cuál cosecha quiere recoger en los próximos años. Si mantiene sus patrones actuales, ya sabe dónde lo llevarán. Más de lo mismo. La repetición de la escasez. Pero si tiene el coraje de romperlos, si empieza a pensar y actuar de manera distinta, no hay límite para lo que puede construir, porque el hombre que se atreve a desafiar sus propias cadenas es el que abre el camino hacia una libertad que otros nunca conocerán. Y esa libertad comienza en la mente, pero se consolida en cada acción que usted decide sostener. La mayoría de los hombres cree que el éxito financiero depende de un golpe de suerte, de una oportunidad milagrosa que aparezca de repente y cambie todo de un día para otro. Pero esa creencia es uno de los patrones más peligrosos que lo mantienen estancado. Porque mientras espera que el azar le resuelva la vida, deja de tomar las pequeñas decisiones que, acumuladas, lo sacarían de la mediocridad. La riqueza no se construye en un instante. Se construye en miles de días aparentemente normales, en los que usted elige con firmeza lo que hará con su tiempo, con su energía y con su dinero. El patrón que hunde a la mayoría es la búsqueda constante de atajos, la obsesión por resultados rápidos, sin esfuerzo sostenido. Esa mentalidad los lleva a abandonar proyectos, a cambiar de dirección con cada dificultad, a gastar lo que no tienen y a sembrar frustración. Y lo que no ven es que esa impaciencia, repetida año tras año, es el verdadero ladrón de sus sueños. Romper con ese ciclo significa abrazar un principio fundamental. La riqueza es un proceso, no un evento. Cada paso cuenta, cada hábito pesa, cada decisión construye. Usted no necesita cambiarlo todo en un día, pero sí necesita comprometerse a no repetir las excusas que lo han detenido hasta ahora. Piense en el patrón del consumo. La mayoría gasta para impresionar, para llenar vacíos, para seguir la corriente. Y cada compra innecesaria es un ladrillo más en el muro de la escasez. En cambio, el hombre que rompe con ese patrón se pregunta antes de gastar: ¿esto me acerca o me aleja de la vida que quiero construir? Esa sola pregunta, sostenida día tras día, puede transformar su relación con el dinero.
porque la riqueza no está en lo que aparenta, sino en lo que conserva y multiplica. Otro patrón que hunde es la falta de claridad. Muchos hombres dicen querer prosperar, pero no saben exactamente qué significa para ellos la riqueza. Desean más dinero, pero nunca definen cuánto, cómo lo conseguirán, ni qué harán cuando lo tengan. Y un deseo vago solo produce resultados vagos. Romper con ese patrón implica poner en palabras concretas la visión que quiere lograr. No basta con decir, quiero ser rico. Debe decir, quiero alcanzar la libertad financiera en 10 años, generar ingresos pasivos que cubran mis gastos y construir un patrimonio que me dé seguridad y poder de elección. Esa claridad funciona como una brújula. Le recuerda hacia dónde avanzar y le impide distraerse con lo que no importa, porque un hombre sin dirección se convierte en presa fácil de los mismos errores que lo han perseguido toda su vida. Piense también en el patrón de la comodidad. Muchos no fracasan porque no tengan talento, sino porque se aferran a la comodidad inmediata, prefieren la gratificación del presente a la abundancia del futuro, y esa elección, repetida todos los días, los condena a una vida de mediocridad. El hombre que rompe ese patrón entiende que la incomodidad es el precio de la grandeza. Acepta levantarse antes, trabajar más duro, ahorrar cuando otros gastan, invertir cuando otros temen, aprender cuando otros se distraen. Esa incomodidad lo separa del rebaño y lo eleva hacia una vida de libertad, porque la riqueza no llega a quienes la esperan sentados, sino a quienes se incomodan lo suficiente como para crearla. Cada uno de estos patrones parece pequeño cuando se mira de manera aislada. Una compra innecesaria, un día sin esfuerzo, una meta sin definir, pero juntos forman la estructura invisible que sostiene la pobreza. Y la única manera de derrumbar esa estructura es con la fuerza repetida de nuevas elecciones conscientes. No espere que el cambio sea fácil, espere que sea exigente. No espere resultados inmediatos, espere resistencia, pero también espere con absoluta certeza que si persiste en romper esos patrones, su vida inevitablemente se transformará. Porque la disciplina diaria es más poderosa que cualquier golpe de suerte, y la consistencia es el arma más grande que un hombre puede usar contra la mediocridad. Usted tiene el poder de decidir qué patrones seguirá alimentando, y en esa decisión está escrito el destino de su vida entera. Los hombres que logran construir riqueza no son necesariamente los más inteligentes ni los más talentosos, sino los que tienen el valor de mantenerse firmes en nuevas decisiones hasta que esas decisiones se convierten en hábitos. Aquí está el gran secreto. Cualquiera puede tener un arranque de motivación, cualquiera puede proponerse cambios cuando se siente inspirado, pero pocos sostienen ese compromiso cuando nadie los observa, cuando llega el cansancio, cuando aparece la tentación de volver a lo cómodo. Es en esos momentos donde parece más fácil ceder, cuando se define si un hombre romperá los patrones que lo hunden o seguirá siendo esclavo de ellos. Porque la verdadera batalla no se libra afuera, sino en el silencio de la mente, donde usted elige todos los días si repite la historia de siempre o escribe una nueva. Uno de los patrones más destructivos que debe romper es la idea de que necesita aprobación para avanzar. Muchos hombres sabotean su crecimiento porque esperan el permiso de los demás, porque temen ser criticados si piensan diferente o actúan distinto. Pero la riqueza exige independencia mental, pensar por sí mismo, tomar decisiones aunque otros no las entiendan, sostener un rumbo aunque los demás duden. El dinero y la libertad fluyen hacia el hombre que tiene convicciones, no hacia el que vive esclavo de la opinión ajena. Si quiere construir abundancia, debe acostumbrarse a ser malinterpretado, a que lo llamen ambicioso, a que lo juzguen por no seguir la corriente, porque lo que para muchos es arrogancia, en realidad es el coraje de no vivir bajo los patrones de mediocridad colectiva. Otro patrón invisible es la postergación. Cada día que usted dice mañana lo haré, fortalece las cadenas que lo mantienen en el mismo lugar. La riqueza se construye en presente, no en futuro. No hay mañana ideal, no habrá un día en que todo sea perfecto para empezar. Lo único que existe es este instante, y la decisión de usarlo a su favor o desperdiciarlo. La diferencia entre un hombre pobre y un hombre próspero no está en sus circunstancias, sino en su urgencia. El que actúa ahora, aunque no lo tenga todo resuelto, abre caminos. El que espera, aunque tenga recursos, los pierde. Cada minuto cuenta, cada oportunidad no tomada se convierte en un patrón de inacción que lo hunde más. Romper estos ciclos requiere algo más que teoría. Requiere compromiso, práctica, repetición consciente. Escribir sus metas todos los días, revisar sus avances, cuestionar sus gastos, entrenar su mente para pensar en abundancia, aunque las circunstancias todavía no reflejen riqueza. Este trabajo interno es exigente, pero es la base de todo imperio. Y aquí quiero hacer una pausa para recordarle algo importante. Si este mensaje resuena con usted,
Asegúrese de suscribirse a este canal, porque así tendrá acceso constante a las herramientas y a la mentalidad que lo mantendrán en el camino correcto. Y además me gustaría que me escriba en los comentarios qué patrón siente que lo ha detenido más en su vida. Decirlo en voz alta es el primer paso para empezar a destruirlo. Recuerde esto: el mundo está diseñado para que la mayoría siga los mismos caminos de siempre, para que repita lo aprendido, para que nunca cuestione por qué vive como vive. Pero usted tiene en sus manos la oportunidad de romper con todo eso. No será fácil, porque cada vez que rompa un patrón, sentirá resistencia, dentro y fuera de usted. Pero si persevera, descubrirá que detrás de cada sacrificio hay libertad, detrás de cada acto de disciplina hay poder, y detrás de cada decisión firme hay un nuevo nivel de abundancia esperando por usted. Existen patrones que parecen inofensivos, pero que son auténticas trampas que drenan la posibilidad de prosperidad. Uno de ellos es la distracción constante. Vivimos en un mundo que bombardea su atención. Redes sociales, noticias negativas, conversaciones vacías. Cada minuto que usted regala lo trivial es un minuto robado a la construcción de su riqueza. El hombre pobre es aquel que permite que su mente sea dirigida por todo lo externo. El hombre rico es aquel que domina su atención y la coloca en lo que importa. Y lo que importa son sus metas, su disciplina, su plan. Si usted no decide en qué enfocar su tiempo, otros lo decidirán por usted. Y en ese descuido crecerán los mismos patrones de mediocridad que lo han mantenido atado hasta ahora. Otro patrón que debe enfrentar es la mentalidad de víctima. Nada destruye más rápido el progreso que vivir culpando a otros, al gobierno, a la economía, a la familia, a la falta de oportunidades. Esa postura puede aliviar momentáneamente su frustración, pero lo condena a la impotencia, porque cuando usted culpa, renuncia al poder de cambiar. El hombre que rompe con este patrón entiende que, aunque no eligió sus circunstancias, siempre elige su respuesta. Puede que no controle el pasado, pero sí controla qué hace hoy con él, y esa decisión es la que abre el camino hacia la riqueza. La pregunta que debe repetirse cada mañana no es ¿por qué me pasó esto?, sino ¿qué puedo hacer ahora con lo que tengo? Ese giro mental lo transforma de víctima en creador, y de ahí nace la abundancia. La riqueza se construye también rompiendo el patrón de la mediocridad en el círculo social. Muchas veces usted no avanza porque se rodea de hombres que piensan en pequeño, que se conforman, que justifican la pobreza como si fuera un destino inevitable, y sin darse cuenta sus pensamientos comienzan a reflejarse en los suyos. No hay nada más poderoso que el ambiente para moldear la mentalidad. Si quiere elevar su vida, rodéese de quienes ya están donde usted quiere llegar. Absorba sus hábitos, sus creencias, su manera de ver el mundo. Salga de las conversaciones de queja y entre en conversaciones de construcción. Cada relación que mantiene lo acerca o lo aleja de su riqueza. Y si hoy está rodeado de patrones que lo hunden, tendrá que tener la valentía de romper con ellos para crear nuevas conexiones que lo eleven. Un patrón silencioso pero letal es la falta de educación financiera. Muchos hombres trabajan duro, ganan dinero, y sin embargo nunca prosperan porque no saben administrarlo. Creen que la riqueza consiste solo en ganar más, cuando en realidad la verdadera clave está en manejar mejor lo que ya tienen. Ahorrar, invertir, multiplicar sus recursos. El hombre que no aprende estas habilidades está destinado a repetir el ciclo de la escasez aunque gane 10 veces más. Romper este patrón implica dedicar tiempo a entender cómo funciona el dinero, cómo se mueve, cómo puede hacerlo trabajar para usted. No es un conocimiento opcional, es la base de la libertad financiera. Y cada hora que invierte en aprender sobre finanzas es una hora que fortalece los cimientos de su futuro. Todos estos patrones se esconden en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que parece insignificante, pero si observa con claridad, notará que ahí está escrita la historia de su vida. El hombre que cambia lo pequeño cambia lo grande. El que rompe con los hábitos invisibles que lo sabotean, abre la puerta a una vida completamente distinta. No espere que la transformación llegue de golpe. Espere que llegue de forma acumulada, día tras día, elección tras elección. Porque la riqueza no es un milagro, es un resultado. Y usted puede decidir hoy mismo cambiar los resultados que tendrá en los próximos años rompiendo, sin piedad, cada patrón que lo hunde y reemplazándolo por un hábito que lo impulse. Romper los patrones que lo hunden no es un acto aislado, es una batalla continua contra las inercias que han gobernado su vida durante años. Y quizá el patrón más profundo de todo sea el miedo, miedo a fracasar, miedo a perder, miedo a ser juzgado. Este miedo paraliza a los hombres y los hace quedarse en la orilla, observando cómo otros avanzan. El miedo no siempre grita. Muchas veces se disfraza de prudencia, de ser realista, de esperar el momento adecuado. Pero en el fondo, es la misma parálisis que lo mantiene en el lugar donde está. Para crear riqueza, usted debe enfrentarlo de frente, mirarlo a los ojos y actuar a pesar de él.
Porque el coraje no significa no sentir miedo, significa que el miedo ya no dicta sus decisiones. Cada vez que da un paso en medio del temor, rompe un patrón y fortalece un nuevo nivel de confianza en usted mismo. Otro patrón que lo condena es el de la comparación constante. Vivimos en una era en la que es fácil mirar la vida de los demás y creer que ellos avanzan más rápido, que tienen más suerte, que poseen algo que a usted le falta. Pero compararse es un veneno silencioso que lo distrae de su propio camino. La riqueza no se construye mirando al vecino, se construye mirando con disciplina su propio progreso. El hombre que pierde energía en comparaciones se olvida de que la única medida real de avance es contra sí mismo, contra sus decisiones de ayer, contra sus hábitos anteriores, contra sus propias excusas. Romper este patrón significa dejar de obsesionarse con lo que otros muestran y enfocarse en lo que usted está construyendo, paso a paso. Porque mientras usted se distrae con vidas ajenas, la suya se detiene. Y mientras más enfoque coloque en su desarrollo, más rápido descubrirá que su éxito siempre estuvo en sus manos. También existe el patrón de la excusa perfecta: no tengo tiempo. Esta es la frase que más vidas ha enterrado en mediocridad. Todos los hombres tienen 24 horas, la diferencia es cómo las utilizan. El que repite que no tiene tiempo ya eligió poner su atención en lo urgente y no en lo importante. El que crea riqueza entiende que el tiempo nunca se encuentra, se fabrica. Reordena prioridades, elimina lo innecesario, dedica energía a lo que realmente construye. Romper con este patrón es aceptar que usted no tiene un problema de falta de horas, sino de decisiones. Y el día que entienda que su tiempo es la moneda más valiosa que posee, comenzará a invertirlo con la misma seriedad con la que invierte dinero, porque al final, el tiempo bien administrado es el que se convierte en riqueza acumulada. Otro de los patrones más destructivos es el de la autocomplacencia. Muchos hombres logran un poco de progreso y enseguida se detienen, satisfechos con haber avanzado apenas más que los demás a su alrededor. Creen que porque están mejor que antes, ya es suficiente. Pero esa complacencia los adormece, los hace perder el hambre, los convierte en esclavos de la mediocridad disfrazada de éxito. El hombre que crea riqueza rompe este patrón cultivando una visión que siempre lo empuje más lejos. No se trata de vivir insatisfecho, sino de mantener la ambición viva, de reconocer que cada meta alcanzada es solo el punto de partida de una más grande. Así es como se multiplican las oportunidades. Con un compromiso perpetuo de no detenerse, de no conformarse, de seguir creciendo incluso cuando otros ya se habrían rendido. Romper estos patrones no será cómodo ni popular. Requerirá soledad, disciplina, renuncias, pero cada vez que elija desafiar un hábito viejo, estará reafirmando un principio que pocos hombres entienden: que la riqueza no es un privilegio reservado, sino un derecho que se conquista con responsabilidad y esfuerzo consciente. Usted puede elegir continuar repitiendo las mismas justificaciones que lo hunden, o puede elegir levantarse y construir nuevos patrones que lo eleven. Y esa elección, aunque parezca invisible, definirá el rumbo de toda su vida. Uno de los patrones más engañosos es la búsqueda constante de placer inmediato. Muchos hombres se hunden porque confunden satisfacción momentánea con felicidad verdadera. Gastan el dinero que no tienen en cosas que no necesitan, solo para sentir unos segundos de alivio. Comen, compran, se distraen, se endeudan, y al día siguiente están exactamente en el mismo lugar, o incluso peor. Ese ciclo es una cárcel invisible. La mente se acostumbra a la dopamina fácil y se vuelve incapaz de sostener la disciplina que construye riqueza. El hombre que rompe este patrón entiende que el placer inmediato es enemigo del progreso. Aprende a retrasar la gratificación, a elegir lo incómodo hoy para disfrutar la abundancia mañana. Esa capacidad de esperar, de resistir la tentación, de invertir en vez de gastar, es lo que los separa de quienes vivirán siempre atrapados en la escasez. Otro patrón silencioso pero devastador es el de la falta de compromiso. Muchos hombres inician proyectos con entusiasmo, pero al primer obstáculo abandonan. Cambian de meta cada pocas semanas, como si la solución estuviera en probar algo diferente, en lugar de persistir en lo que realmente importa. Pero la riqueza se construye con constancia, con la decisión de permanecer incluso cuando el progreso parece lento. El hombre que triunfa es aquel que dice: haré esto hasta que funcione, no importa cuánto tarde. Esa mentalidad rompe la inercia del abandono y crea el poder de la perseverancia. Porque la riqueza no se le da al que más rápido empieza, sino al que se niega a rendirse. Si usted se compromete con firmeza, los resultados tarde o temprano llegarán. Y cuando lleguen, serán mucho más grandes de lo que imaginaba. Piense también en el patrón del desorden.
Un hombre desorganizado pierde dinero, tiempo y energía todos los días sin darse cuenta. Sus finanzas son caóticas, sus metas no están escritas, su entorno refleja confusión, y lo que no sabe es que el desorden externo es solo un reflejo del desorden interno. La riqueza exige estructura, saber cuánto entra, cuánto sale, hacia dónde va. Cada peso debe tener un propósito, cada hora un destino, cada acción una razón. Romper con el desorden significa crear sistemas, planificar, llevar registro, poner orden en todo lo que antes era improvisación, y ese orden se convierte en poder, porque libera su mente para enfocarse en lo que realmente importa: crear, invertir, construir. El hombre que vive en orden atrae abundancia porque demuestra que está preparado para administrarla. Hay también un patrón que parece noble, pero que es destructivo: querer agradar a todos. El hombre que busca aprobación constante sacrifica su riqueza para no incomodar a nadie. Presta dinero que nunca recupera, gasta para impresionar, cede su tiempo a quienes no lo valoran, y al final se queda vacío. Romper este patrón significa aprender a decir no con firmeza, a poner límites claros, a priorizar su visión por encima de la opinión de otros. No se trata de ser egoísta, sino de comprender que la verdadera generosidad solo nace de la abundancia, y no puede dar a nadie lo que usted mismo no ha construido primero. Si quiere ayudar, primero debe fortalecerse, y esa fortaleza requiere la valentía de dejar atrás la necesidad de aprobación. Romper estos patrones puede parecer un sacrificio al principio, pero en realidad es una liberación. Cuando deja de perseguir placer inmediato, descubre satisfacción duradera. Cuando deja de abandonar, encuentra confianza en sí mismo. Cuando ordena su vida, experimenta claridad. Cuando deja de buscar aprobación, gana libertad. Estos son los cimientos invisibles de la riqueza. No el dinero en sí, sino la mentalidad, la estructura y la disciplina que la sostienen. Y si se atreve a sostenerlos con firmeza, descubrirá que la abundancia no es un sueño distante, sino una consecuencia inevitable de los nuevos patrones que ha decidido crear. Muchos hombres creen que para crear riqueza basta con trabajar más horas, con esforzarse hasta el agotamiento, como si el cansancio fuera garantía de éxito. Pero ese es otro patrón que los hunde: confundir actividad con productividad. Pueden pasar el día ocupados, resolviendo problemas pequeños, apagando incendios, pero al final de la semana no han avanzado un solo paso hacia sus metas financieras. Están atrapados en la ilusión del movimiento, pero sin dirección. Romper este patrón requiere aprender a diferenciar lo urgente de lo importante. Lo urgente siempre grita: correos, llamadas, pendientes. Lo importante casi siempre susurra: planificar, invertir, aprender, construir. El hombre que vive esclavo de lo urgente nunca tendrá tiempo para lo importante. El hombre que rompe con este ciclo se disciplina para dedicar sus mejores horas a lo que multiplica su futuro, aunque al inicio no vea resultados inmediatos. Esa es la diferencia entre vivir en escasez y crear abundancia. Otro patrón que detiene a muchos es la falta de preparación. Sueñan con oportunidades, pero cuando aparecen no están listos para aprovecharlas. Y entonces dicen que no tuvieron suerte. La verdad es que la suerte favorece al hombre preparado. El que estudió, el que entrenó, el que ahorró, el que invirtió en su crecimiento, está en posición de convertir cada ocasión en un salto hacia adelante. El que no lo hizo, ve cómo esas mismas oportunidades se escapan de sus manos. Romper este patrón implica invertir de manera constante en uno mismo, aunque nadie lo exija, aunque no haya un beneficio inmediato. Cada libro leído, cada habilidad desarrollada, cada relación cultivada es una inversión invisible que un día se convierte en riqueza visible. El hombre que quiere prosperar debe vivir en estado de preparación permanente, porque nunca sabe cuándo llegará el momento que puede cambiarlo todo. Piense también en el patrón de la mentalidad corta. Muchos hombres solo piensan en sobrevivir la semana, en cubrir la quincena, en salir del paso, pero la riqueza se construye con visión de largo plazo. El hombre que crea abundancia sabe que cada decisión de hoy tiene un impacto en 10 años. Sabe que ahorrar no es perder, es multiplicar. Que invertir no es arriesgar, es construir. Que aprender hoy algo nuevo no es un gasto de tiempo, es un ladrillo más en la estructura de su futuro. Romper este patrón significa expandir su visión más allá del presente inmediato, porque el que solo piensa en hoy siempre estará atado a las urgencias. Y el que piensa en mañana construye con intención una vida que los demás llamarán suerte, pero que en realidad será el resultado de años de decisiones conscientes. Hay un patrón más que lo mantiene hundido: el autoengaño. Ese hábito de decirse voy bien cuando en realidad no está avanzando. Esa costumbre de minimizar los problemas financieros, de justificar el desorden, de excusar la falta de progreso con frases como ya lo resolveré después. Pero el tiempo no perdona, y lo que hoy parece un pequeño desajuste mañana se convierte en una cadena más pesada. Romper este patrón exige brutal honestidad consigo mismo.
Mirar sus cuentas, sus hábitos, sus decisiones sin maquillarlas, porque solo quien ve la verdad tal como es puede transformarla. El hombre que se miente a sí mismo nunca será libre. El que se enfrenta con valentía a su realidad, aunque duela, es el que abre la puerta a una nueva vida. Romper patrones no es solo cuestión de voluntad, es cuestión de estrategia. Usted necesita claridad, preparación, visión y verdad. Con estas 4 armas puede desarmar cualquier ciclo de mediocridad que lo mantenga estancado. Y aunque al principio duela dejar atrás lo conocido, pronto descubrirá que la incomodidad de cambiar es mucho más ligera que el peso de una vida entera atrapada en escasez. Cada día que se atreve a ser brutalmente honesto, a pensar en grande, a prepararse y a enfocarse en lo importante, está escribiendo un destino distinto. Y ese destino no es un misterio. Es riqueza, es libertad, es la vida que merece, construida a partir de los nuevos patrones que usted eligió crear. Un patrón que mantiene a la mayoría de los hombres encadenados es el de vivir sin un plan. Van por la vida reaccionando a lo que sucede, movidos por la corriente de las circunstancias como hojas arrastradas por el viento. Hoy trabajan por dinero, mañana gastan sin control, pasado se quejan de lo que no tienen, pero nunca se sientan a diseñar con claridad lo que quieren construir. Y sin un plan, todo esfuerzo se dispersa, toda energía se desperdicia. Romper este patrón significa trazar con firmeza un mapa de hacia dónde quiere ir, definir metas financieras claras, plazos específicos, estrategias concretas. La riqueza no llega por accidente, llega porque alguien la planeó. Cada gran imperio comenzó en la mente de un hombre que se atrevió a poner en papel lo que deseaba lograr y luego trabajó sin descanso para materializarlo. Sin dirección, cualquier camino lo llevará al mismo lugar de siempre: la mediocridad. Con dirección, incluso los pasos pequeños lo llevan a la grandeza. Otro patrón destructivo es el de subestimar el poder del ahorro. Muchos hombres creen que ahorrar no sirve, que es demasiado lento, que nunca será suficiente. Y con esa mentalidad, gastan todo lo que ganan, atrapándose en un ciclo eterno de escasez. Pero el ahorro no es solo dinero guardado, es carácter forjado. Cada vez que usted aparta una parte de lo que gana, está entrenando su disciplina, está enviando un mensaje poderoso a su mente. ¿Controlo mis impulsos? ¿Pienso en el futuro? Soy capaz de crear abundancia. Ese hábito, pequeño en apariencia, es el que permite construir capital, invertir y multiplicar. El hombre que desprecia el ahorro se condena a vivir del esfuerzo inmediato. El que lo adopta, aunque sea con cantidades mínimas, se entrena para una vida de libertad. Romper con la creencia de que no alcanza para ahorrar es abrir la puerta a la prosperidad. Existe también el patrón de rodearse de negatividad. Muchas veces la pobreza se perpetúa porque los hombres permanecen en ambientes que alimentan la derrota. Conversaciones donde todo es queja, chismes, críticas a los que avanzan. Y sin darse cuenta, esa energía se infiltra en su mente, contaminando su visión. Romper este patrón significa ser implacable con lo que permite entrar en su entorno. Limitar las voces pesimistas, alejarse de quienes lo arrastran hacia abajo, elegir cuidadosamente lo que consume en medios, redes y relaciones. Su mente es como un jardín. Lo que siembra en ella terminará creciendo. Si cultiva semillas de derrota, cosechará miseria. Si cultiva semillas de ambición, disciplina y visión, cosechará abundancia. El hombre que protege celosamente su entorno mental rompe uno de los ciclos más peligrosos que existen: el de pensar como todos y, por lo tanto, vivir como todos. Otro patrón que lo hunde es confundir ingresos altos con riqueza verdadera. Hay quienes logran ganar mucho dinero, pero siguen viviendo en escasez porque gastan más de lo que entra, porque no crean activos, porque no construyen un patrimonio. La riqueza no se mide en lo que aparenta, se mide en libertad. Libertad para elegir, para decidir, para no depender. Romper este patrón significa entender que ganar dinero es solo el inicio. Lo crucial es qué hace con él. Si lo malgasta, solo alimenta la ilusión. Si lo invierte, construye un futuro sólido. El hombre que confunde ingresos con riqueza es un esclavo con traje caro. El hombre que construye activos, aunque empiece con poco, es dueño de su destino. Romper estos patrones no se trata de hacer un cambio superficial, se trata de una transformación profunda en la forma de pensar, decidir y actuar. Y el resultado no tarda en hacerse visible: más control, más claridad, más confianza, más libertad. Cada patrón roto es un ladrillo que se quita de la prisión de la mediocridad. Y cada hábito nuevo es un peldaño que lo eleva hacia la abundancia. No importa cuánto tiempo haya vivido repitiendo los mismos errores. Lo que importa es cuándo decide romperlos. Y si ese momento es hoy,
entonces su vida entera puede comenzar a moverse en una dirección completamente distinta. La verdadera riqueza no empieza en lo que usted gana ni en lo que guarda, empieza en lo que decide ser. Por eso, el patrón más profundo que debe romper es el de la identidad limitada. Muchos hombres han aceptado sin cuestionar que son personas comunes, que no están destinados a grandes logros, que la abundancia es para otros. Esa creencia no es inocente, es el barro con el que moldean toda su vida, porque cuando un hombre se dice a sí mismo que no puede, actúa como alguien que no puede, y cuando actúa como alguien que no puede, construye una vida en la que efectivamente no puede. El cambio definitivo llega cuando usted decide verse distinto, no como víctima, no como espectador, sino como arquitecto de su destino. Esa decisión no la toma el mundo, la toma usted. Y cuando cambia su identidad, cambia cada patrón, cada acción, cada resultado. Romper los patrones que lo hunden es más que un ejercicio de disciplina, es un acto de liberación. Es rebelarse contra las cadenas invisibles que heredó, contra los miedos que lo limitaron, contra la mediocridad que lo rodea. Cada vez que dice no más, está proclamando que merece más, que no aceptará vivir en la sombra de lo que pudo haber sido. Y ese acto de rebelión silenciosa es el que transforma a hombres comunes en hombres extraordinarios. Porque la riqueza no es un privilegio reservado, es una consecuencia reservada para quienes se atreven a romper con lo establecido. Usted no necesita que alguien le dé permiso. No necesita esperar la aprobación del mundo. Necesita levantarse, decidir y actuar con la firmeza de quien sabe que su vida le pertenece. Pero recuerde, la transformación no se mide en lo que logra un día, sino en lo que sostiene durante años. Romper patrones no es una victoria aislada, es una guerra diaria contra la comodidad, contra la distracción, contra la tentación de regresar a lo viejo. Y esa guerra se gana con constancia. Cada mañana al despertar usted tiene dos caminos: repetir la historia de siempre o escribir una nueva. Elija la segunda, aunque duela, aunque cueste, aunque sea incómodo, porque el dolor de la disciplina es siempre menor que el dolor del arrepentimiento. Y mientras la disciplina construye riqueza, el arrepentimiento construye cadenas. Pregúntese con honestidad, ¿qué peso quiere cargar el resto de su vida? Cuando un hombre decide romper los patrones que lo hunden, no solo transforma su cuenta bancaria, transforma su existencia entera. Gana claridad mental, fuerza emocional, libertad espiritual. Descubre que la riqueza no es solo dinero, es poder elegir, es poder decir que no, es poder vivir de acuerdo a lo que cree. Ese es el verdadero premio. La libertad de ser dueño de su tiempo, de su rumbo y de su legado. Y esa libertad está disponible para usted, pero solo si paga el precio. Destruir lo viejo para construir lo nuevo, dejar atrás lo fácil para abrazar lo difícil, abandonar lo conocido para entrar en lo extraordinario. Hoy está frente a esa decisión. Puede continuar repitiendo los patrones que lo han mantenido igual, o puede romperlos con determinación y comenzar a escribir la vida que siempre soñó. No hay excusas, no hay mañana ideal, no hay atajos. Solo hay un momento real, y si decide aprovecharlo, descubrirá que no hay límites, que la abundancia no era un mito, que la riqueza no estaba lejos. Estaba esperándolo, esperando que usted dijera basta, que se pusiera de pie y reclamara lo que le pertenece. Rompa los patrones que lo hunden, cree los que lo eleven, y conviértase en el hombre que nació para ser. Porque la vida no le da lo que espera, le da lo que exige con sus acciones. Y hoy puede ser el día en que todo cambie, si tiene el valor de empezar. Muchos hombres creen que para alcanzar el éxito solo necesitan disciplina, enfoque y trabajo duro. Creen que si controlan su agenda, sus hábitos y su mente, todo lo demás caerá por su propio peso. Pero aún con todo eso, muchos siguen sintiéndose vacíos. Siguen sintiendo que algo les falta, que su alma no descansa, que su esfuerzo no llena. ¿Por qué? Porque han olvidado la base más poderosa de todas, su conexión con Dios. Han construido metas, pero sin propósito eterno. Han perseguido logros, pero con el alma hambrienta. Yo, Brian Tracy, aprendí que el verdadero orden empieza cuando ponemos a Dios en el centro. No como un accesorio espiritual, sino como la fuente de sabiduría, paz y dirección. No es debilidad, es fuerza interior, es claridad, es propósito con raíces profundas. Y cuando lo haces, todo cambia. Tus decisiones se limpian, tu enfoque se afina, tu vida se alinea, porque cuando pones a Dios primero, lo demás encuentra su lugar. Y entonces por fin vives con poder real, con propósito eterno, con paz que no se quiebra, con una brújula que nunca falla. Poner a Dios primero no es solo un acto de fe, es una declaración de prioridades. Es decirle a la vida, al mundo y a uno mismo: yo no soy el centro,
Hay algo más grande que me guía. Y ese simple cambio de perspectiva transforma todo, porque cuando un hombre se pone al centro de su universo, todo depende de su fuerza, su lógica, su control, pero cuando pone a Dios primero, entiende que hay un orden más sabio, una fuerza más alta, una visión más amplia que trasciende sus limitaciones humanas. No se trata de religiosidad vacía, se trata de alineación, de reconocer que tu mente, por brillante que sea, necesita dirección, que tu voluntad, por firme que parezca, necesita humildad, que tu ambición, por noble que sea, necesita propósito más allá de ti mismo. Muchos hombres se pierden en la trampa de la autosuficiencia. Creen que tener éxito es cuestión de estrategia, esfuerzo y control absoluto. Y sí, esos elementos importan, pero no bastan, porque la vida es incierta, porque hay temporadas que te golpean sin aviso, porque hay puertas que por más que empujes, no se abren, porque hay caminos que parecen correctos, pero terminan vacíos. Ahí es donde el que camina solo colapsa, y el que pone a Dios primero encuentra dirección, paz, sentido. Porque mientras unos se desesperan por no tener el control, tú puedes descansar en que no estás caminando a ciegas, que no estás solo, que hay propósito incluso en la espera, incluso en el dolor. Cuando pones a Dios primero, tu definición de éxito cambia. Ya no se trata solo de lo que logras, sino de lo que construyes dentro. Ya no vives para impresionar, vives para servir. Ya no compites con el mundo, te alineas con tu misión. Y eso no te hace débil, te hace fuerte, te hace íntegro, te da una paz que no depende de resultados, porque sabes que estás en el camino correcto, incluso cuando no lo entiendes todo. Porque confías, porque obedeces, porque ya no necesitas tener todas las respuestas y estás conectado con la fuente de toda sabiduría. Un hombre que pone a Dios primero no deja de trabajar duro, pero trabaja con otra intención. Ya no persigue validación, persigue propósito, ya no busca llenar vacíos con logros, llena su vida con significado, ya no necesita aplausos externos, se basta con la certeza de que está haciendo lo correcto aunque nadie lo vea. Ese hombre tiene poder, un poder silencioso pero imparable, porque no depende del exterior para sostenerse, su raíz está más profunda, su energía no se agota porque no viene solo de él, viene de algo eterno. Y hay algo más, cuando pones a Dios primero, tus decisiones mejoran. Porque ya no decides desde la emoción, desde la presión o desde el ego. Tomas decisiones con sabiduría, con claridad, con perspectiva. Consultas, escuchas, evalúas no solo lo que conviene, sino lo que es correcto. Y eso, con el tiempo, te convierte en un hombre confiable, un hombre estable, un hombre que no se doblega con el viento, porque su vida no está construida sobre arena, sino sobre roca. La organización, la disciplina, la productividad, todo eso tiene su lugar. Pero su fundamento debe ser espiritual, porque si no lo es, todo lo que construyas será frágil, será vulnerable al fracaso, al orgullo, al vacío. Poner a Dios primero no significa no tener metas, significa tener metas que Él pueda bendecir, significa caminar con confianza, sabiendo que cada paso está dirigido, significa que incluso cuando no entiendas el proceso confías en el propósito. Y ese tipo de fe no es pasiva, no es esperar con los brazos cruzados, es actuar con dirección, es levantarte cada mañana y decir, Dios, muéstrame el siguiente paso, úsame, guíame, corrígeme si es necesario, pero no me dejes avanzar sin tu presencia. Ese es el verdadero liderazgo espiritual. Ese es el corazón de un hombre que sabe que no nació para andar perdido, sino para caminar alineado. Poner a Dios primero no es una carga, es una liberación. Porque ya no tienes que llevarlo todo tú solo, ya no tienes que resolver cada problema desde tu lógica limitada. Puedes descansar, puedes confiar, puedes avanzar con paz. Y esa paz es lo que más se nota en tu mirada, en tu forma de hablar, en tu forma de vivir. Porque un hombre con paz es un hombre con poder. Y ese poder nace el día que decides, yo no voy a construir solo, yo no voy a vivir sin dirección, yo pongo a Dios primero. Y desde ahí todo empieza a alinearse. Todo. Poner a Dios primero también significa reordenar tus motivaciones. Muchos hombres trabajan día y noche persiguiendo dinero, estatus, reconocimiento, creyendo que cuando logren cierto nivel de éxito, entonces se sentirán completos. Pero el alma no se sacia con cosas. El alma no se llena con cifras, ni con trofeos, ni con likes. El alma se alinea cuando lo que haces tiene propósito eterno. Cuando lo que construyes está en armonía con tu conciencia. Cuando puedes mirar tus metas y saber que no solo te benefician a ti, sino que son parte de algo más grande.
Porque si tu única motivación es egoísta, tarde o temprano te vas a perder. Vas a llegar a la cima y te vas a encontrar vacío. Por eso, poner a Dios primero no es solo algo espiritual. Es una forma de vivir con significado real. Cuando tus decisiones nacen de tu relación con Dios, dejas de correr detrás de lo que el mundo te dice que necesitas. Ya no vives con ansiedad por compararte, por demostrar, por complacer. Vives con enfoque, con claridad. Porque sabes que no necesitas ser el más exitoso ante los ojos del mundo. Necesitas ser fiel al llamado que se te ha dado. Ese llamado es diferente para cada hombre, pero todos tienen uno. Y si ignoras ese llamado, si lo aplazas, si lo entierras, puedes tener éxito externo y aún así vivir como un fugitivo interno, corriendo de tu verdadero propósito. Dios no está interesado en que solo seas productivo. Él quiere que seas intencional, que lo que hagas esté alineado con tu misión, que tu trabajo, tu familia, tus finanzas, tu liderazgo, tu tiempo, todo esté filtrado por una sola pregunta. ¿Esto honra a Dios? ¿Esto construye o destruye? ¿Esto refleja los valores que quiero dejarle al mundo? Porque cuando vives con esa claridad, tus pasos ya no son caóticos. Tu agenda ya no está llena de urgencias falsas. Tu corazón ya no está dividido. Hay unidad, hay dirección, hay paz. Y algo extraordinario sucede cuando decides alinear tus motivaciones con Dios. Tu creatividad se multiplica. Tu energía se renueva. Tus ideas fluyen. No porque estés más capacitado, sino porque estás más conectado. Porque ya no estás luchando contra tu diseño, sino que estás trabajando con él. Estás avanzando con sentido. Estás usando tus talentos como deben usarse, al servicio de algo mayor. Y eso te diferencia. Porque mientras otros buscan éxito para alimentar su ego, tú lo buscas para expandir tu propósito, para bendecir, para construir, para dejar una huella que no se borre con el tiempo. Poner a Dios primero también te da dirección en momentos de duda, porque no todo será claro, no todo tendrá garantías. Habrá decisiones que te exijan fe, caminos que no entiendas del todo, desvíos que no pediste. Pero si estás alineado, si has buscado a Dios antes de moverte, puedes avanzar aunque no veas todo el mapa. Puedes confiar en que no estás improvisando tu vida, estás caminando una historia que ya fue escrita con amor y con propósito. Y eso te da seguridad, no arrogancia, sino firmeza, no orgullo, sino paz. Incluso tus caídas toman otro sentido cuando Dios es primero. Ya no las ves como fracasos totales, sino como parte del proceso. Aprendes, te levantas. Y no solo eso, creces en humildad, porque reconoces que no todo depende de ti, que tú haces tu parte, pero hay una mano más grande que guía el resto. Y esa comprensión te libera del peso de tener que ser perfecto, porque tú no estás aquí para fingir fuerza, estás aquí para caminar en verdad, y la verdad es que necesitas a Dios, no como opción de emergencia, como base, como punto de partida, como guía constante. Y si realmente lo pones primero, no lo limitarás a los domingos, no lo encerrarás en un rincón espiritual, lo incluirás en todo, en tus decisiones de negocio, en tu trato con las personas, en cómo usas tu tiempo libre, en cómo reaccionas ante los conflictos, porque no hay área neutra, o lo incluyes, o lo dejas fuera, y dejarlo fuera es perder el enfoque, es arriesgar tu paz, es empezar a construir con materiales débiles. Por eso, la organización más importante que puedes hacer en tu vida es esta: poner a Dios primero, y todo lo demás en su lugar correspondiente. Desde ahí tu vida se ordena, tu alma se fortalece y tu camino cobra sentido. Poner a Dios primero también significa someter tu ego, ese yo interno que quiere el control absoluto, que desea tener siempre la razón, que se resiste a pedir ayuda, que se ofende fácilmente, que quiere demostrar que puede solo. El ego es el mayor obstáculo entre el hombre y la sabiduría, porque mientras el ego dice «yo puedo», Dios te dice «conmigo puedes más». Mientras el ego exige reconocimiento, Dios te invita a servir en silencio. Mientras el ego busca elevarse, Dios te enseña a agacharte, a escuchar, a obedecer. No para humillarte, sino para fortalecerte. Porque el hombre que se vacía de sí mismo se llena de poder real. Un poder que no depende del aplauso, ni del resultado, ni del dominio. Un poder que nace de la humildad y se sostiene en la obediencia. Y esa obediencia no es ciega. Es una elección diaria. Es reconocer que tu visión, por amplia que sea, sigue siendo limitada. Que tus planes, por buenos que parezcan, pueden desviarte si no están alineados con lo eterno. Que tu camino necesita dirección constante. Poner a Dios primero no es rendirse al azar. Es rendirse a una voluntad que ve más lejos, que conoce tu diseño, que quiere lo mejor para ti, incluso si eso implica incomodidad temporal. Porque a veces Dios te pedirá que pauses cuando tú quieras correr,
te pedirá que esperes cuando tú quieras forzar, te cerrará puertas cuando tú insistas en abrirlas. Y si no has aprendido a someter el ego, verás esas señales como fracasos. Pero si Dios está primero, entenderás que incluso lo que no entiendes tiene propósito. Los hombres que más se pierden en la vida no son los que carecen de talento. Son los que viven guiados por su ego, que no aceptan corrección, que se aíslan, que se ciegan por su ambición, que confunden confianza con soberbia, y lo más peligroso de todo, creen que su éxito es mérito propio. Olvidan la gracia, olvidan la fuente, olvidan a Dios, y ese olvido los desorienta, los endurece, los hace vulnerables a caídas profundas. Porque cuando un hombre se olvida de quien lo guía, empieza a caminar como un huérfano emocional, con hambre de validación, con miedo al error, con desesperación por mantener la imagen. Por eso poner a Dios primero es también una protección contra ti mismo, contra tus impulsos, contra tus errores, contra tus cegueras. Es decir, no voy a confiar solo en mi juicio, voy a buscar consejo, voy a rendirme a la verdad aunque duela, voy a aceptar que no todo gira en torno a mí. Y eso te transforma, porque dejas de ser reactivo, dejas de tomarte todo personal, aprendes a soltar lo que no puedes controlar, aprendes a perdonar más rápido, a escuchar más profundo, a servir sin esperar, porque ya no necesitas reconocimiento externo. Tu validación viene de dentro, viene de estar en paz con Dios y contigo mismo. Y hay algo muy poderoso en esto. El hombre que pone a Dios primero y somete su ego, se vuelve confiable, porque no actúa por impulso, sino por convicción, porque no se deja llevar por emociones pasajeras, porque tiene una base más firme, y la gente lo percibe, lo respeta, lo busca, porque hoy más que nunca el mundo necesita hombres así, hombres que no se desbordan con el poder, que no traicionan por ambición, que no manipulan con palabras bonitas, hombres que viven con integridad real, y la integridad nace de una sola fuente, de vivir bajo la mirada de Dios, no bajo la mirada de los hombres. No te confundas. Poner a Dios primero no te quita fuerza, te da autoridad, no te quita libertad, te da propósito, no te vuelve débil, te vuelve invencible por dentro, porque cuando el ego se somete, el alma respira. Y cuando el alma respira, el camino se aclara. Y cuando el camino se aclara, ya no corres como un desesperado. Caminas como un hombre que sabe a dónde va, quién lo guía y por qué está aquí. Ese hombre puede ser tú. Si decides hoy no vivir más desde el ego, si decides hoy rendir lo que eres, lo que haces y lo que sueñas, a aquel que lo sabe todo, que lo sostiene todo y que puede hacer mucho más contigo de lo que tú podrías lograr solo en toda una vida. Porque solo cuando reconoces que no necesitas ser el centro, puedes convertirte en el pilar que otros necesitan. Y eso empieza cuando pones a Dios primero, cuando decides poner a Dios primero, incluso tu forma de trabajar cambia. Ya no trabajas para sobrevivir ni solo para acumular, trabajas como un acto de servicio, como una extensión de tu propósito, como una forma de honrar los dones que se te dieron, porque entiendes que cada talento que posees no es casualidad, es una responsabilidad. Y si Dios te dio la capacidad de liderar, de enseñar, de construir, de sanar, de crear, entonces tu deber es multiplicar eso, no esconderlo, no enterrarlo en la pereza ni usarlo solo para tu beneficio. El trabajo deja de ser una carga cuando comprendes que es parte del plan, que no se trata solo de ti, sino del impacto que puedes tener en otros. Y aquí quiero recordarte algo importante. Si este mensaje te está ayudando, si algo dentro de ti se está moviendo, suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué área de tu vida necesitas poner bajo el control de Dios? Leeré cada respuesta, porque es ahí, en lo cotidiano, donde realmente se refleja si Él está primero. No solo en las oraciones, no solo en las palabras, en lo que eliges cuando nadie te ve, en cómo respondes cuando estás cansado, en cómo tratas a los demás cuando no hay aplausos ni recompensas. Poner a Dios primero no es un momento del domingo, es una actitud de todos los días. Es llevar su presencia a cada rincón de tu rutina, a tu forma de hablar, a tu puntualidad, a tu excelencia, a tu honestidad. No porque alguien te vigile, sino porque tú ya no quieres vivir dividido. Ya no quieres una vida espiritual por un lado y una vida práctica por otro. Quieres integridad, coherencia, una sola vida, con un solo propósito, honrar a Dios con todo. Y esa decisión empieza a reflejarse en tus hábitos, en cómo usas tu tiempo, en cómo organizas tu día, en lo que consumes, en lo que permites, en lo que decides abandonar. Porque si Dios está primero, ya no toleras el desorden por comodidad. Ya no justificas el pecado por debilidad, ya no pospones lo importante por miedo, tomas decisiones claras, firmes,
porque sabes que el que vive para agradar a todos termina vacío, pero el que vive para agradar a Dios termina lleno de paz, de claridad, de fuerza interior. Muchos hombres fracasan no por falta de habilidad, sino por falta de prioridades. Colocan su carrera por encima de su fe, colocan el dinero por encima de sus principios, colocan la aprobación social por encima de su conciencia. Y luego se preguntan por qué nada los llena, por qué todo se desmorona cuando llega la presión. La respuesta es clara: construyeron sin fundamento. Pero tú no tienes que repetir ese patrón. Tú puedes volver al orden correcto, puedes poner a Dios primero y desde ahí construir todo lo demás. Y cuando lo haces no significa que tu camino será perfecto. Habrá pruebas, habrá momentos en que parecerá que todo se retrasa, que las cosas no salen como esperas, pero ahí es donde tu fe se fortalece, porque ya no estás midiendo tu éxito solo por resultados. Lo estás midiendo por obediencia, por fidelidad, por paz, por crecimiento interno, y eso te convierte en un hombre imparable, porque cuando el mundo mide tu valor por lo que logras, tú sabes que tu valor está en quién eres y en quién camina contigo. Cuando pones a Dios primero, tu vida se vuelve más exigente, pero también más liviana, porque sabes que no estás solo, que no tienes que resolverlo todo, que tu tarea es obedecer, avanzar con fe y dejar los resultados en manos de aquel que ve lo que tú no ves. Esa es la verdadera libertad, caminar con carga ligera, pero con propósito pesado. Vivir con orden, con misión, con fuego por dentro. Y todo eso empieza el día que tomas la decisión de reorganizar tu vida, no desde la agenda, sino desde el corazón. Y decir: Dios, tú primero, siempre tú primero, porque cuando Él está en el lugar correcto, todo lo demás encuentra su lugar también. Poner a Dios primero transforma también tu manera de relacionarte con los demás, porque cuando Él ocupa el centro de tu vida, no puedes seguir viendo a las personas como herramientas, como obstáculos o como adornos en tu camino. Empiezas a verlas con otra mirada, con compasión, con paciencia, con verdad. Ya no reaccionas desde el orgullo, reaccionas desde el amor, ya no te apresuras a juzgar, te tomas el tiempo de comprender, porque entiendes que cada persona, incluso aquella que te hiere o te decepciona, está librando su propia batalla interior, y en lugar de imponer tu juicio, eliges reflejar la gracia que tú también has recibido. Eso no te vuelve débil, te vuelve consciente, te vuelve maduro, te vuelve humano. Cuando pones a Dios primero, entiendes que no puedes proclamar una fe que no se ve en tu trato diario. No puedes decir que crees en el perdón si no lo das. No puedes decir que crees en la verdad si mientes cuando te conviene. No puedes decir que buscas la voluntad de Dios si sigues usando a las personas para tus propios fines. La fe se prueba en lo cotidiano, en tu actitud frente al conflicto, en tu forma de hablar, en cómo manejas el poder, en cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperas. Y ahí es donde más se nota si realmente Él ocupa el primer lugar o solo lo mencionas cuando te conviene. Las relaciones humanas se vuelven más estables cuando están construidas sobre la base de una vida espiritual sólida, porque ya no necesitas manipular para sentirte valorado, ya no usas el control como defensa, ya no dependes de la aprobación externa para validar tu identidad. Sabes quién eres, sabes a quién perteneces, y desde ahí puedes amar sin miedo, servir sin orgullo, corregir sin herir, porque tus palabras dejan de ser armas y se convierten en puentes. Porque tu presencia ya no impone, inspira. Y eso se nota especialmente en la familia, en tu rol como hijo, como esposo, como padre, como hermano. Cuando Dios está primero, tu casa se convierte en una extensión de tu fe. No necesitas recitar versículos para demostrarlo. Lo demuestras cuando escuchas con paciencia, cuando perdonas rápido, cuando corriges con firmeza y amor. Cuando tu palabra tiene peso, no por el volumen, sino por la coherencia. Porque vives lo que dices. Porque tu vida tiene integridad. Y la integridad se convierte en el regalo más grande que puedes dejar a los que te rodean. Más que herencias, más que consejos, una vida congruente. También cambia tu manera de liderar. Porque si Dios es primero, ya no lideras desde el ego, lideras desde el servicio. Ya no buscas seguidores, buscas formar líderes. Ya no impones autoridad, inspiras respeto. Porque reconoces que el liderazgo es un privilegio prestado, no un derecho eterno. Y ese tipo de liderazgo tiene impacto, deja marca, porque no solo transforma estructuras, transforma personas. Y eso solo ocurre cuando el líder ha aprendido a someterse primero a algo más grande que él mismo. Incluso en tus momentos de soledad, poner a Dios primero te fortalece, porque sabes que aunque los demás te fallen, aunque los aplausos se apaguen, aunque las temporadas cambien, Él permanece. Su presencia no depende de tu desempeño.
Su amor no se basa en tus logros, su guía no se apaga cuando fallas, y eso te da estabilidad, te da consuelo, te da una roca firme cuando todo lo demás tiembla, porque no hay dolor más profundo que sentirse solo en medio del ruido, y no hay consuelo más fuerte que saber que Dios sigue ahí cuando todos los demás se van. Poner a Dios primero no solo cambia lo que haces, cambia lo que eres, porque te obliga a revisar tus intenciones, a ajustar tus palabras, a sanar tus relaciones, a perdonar donde antes guardabas rencor, a servir donde antes exigías, a amar donde antes solo esperabas ser amado, porque entiendes que cada persona que entra en tu vida no es casualidad, es una oportunidad para aprender, para crecer, para reflejar lo que tú mismo has recibido. Y cuando haces eso, cuando vives así, tu mundo cambia, y el de los que te rodean también. Y todo eso empieza no con una gran decisión pública, sino con un acto silencioso de rendición interna. Un momento en el que dices, Dios, toma también mis relaciones, límpialas, dirígelas, hazlas coherentes con quien dices que soy. Porque poner a Dios primero no es solo reorganizar tu agenda, es reorganizar tu corazón. Y desde ahí todas tus conexiones cobran vida, propósito, poder, porque el amor más transformador nace de una vida alineada con su fuente. Poner a Dios primero también cambia tu relación con el tiempo. Ya no vives como si tu vida fuera infinita. Ya no pospones lo importante bajo la ilusión de que siempre habrá otro momento, otra oportunidad, otro mañana. Comienzas a vivir con urgencia sabia, con enfoque intencional, porque entiendes que cada minuto que se te ha dado es un préstamo, no una garantía. Y cuando reconoces eso, empiezas a elegir mejor, a decir más veces no a lo que distrae y sí a lo que construye. Porque el hombre que pone a Dios primero no se deja llevar por la corriente del mundo, se detiene, evalúa y pregunta, ¿esto es parte de mi propósito o solo está llenando espacio? Y desde esa pregunta, rediseña su vida. Ya no te obsesionas por estar ocupado, te enfocas en estar alineado. No llenas tu agenda de actividades para sentirte productivo. Seleccionas con sabiduría lo que vale tu energía, tu presencia, tu enfoque, porque sabes que Dios no te pedirá cuentas por lo mucho que hiciste, sino por lo que hiciste con intención, por lo que hiciste con lo que se te dio. Y cuando entiendes eso, el tiempo deja de ser una carrera y se convierte en una oportunidad sagrada. Cada día, una posibilidad de servir, de crecer, de sembrar algo eterno. Muchos hombres viven corriendo tras el reloj, como si pudieran atraparlo, pero el que pone a Dios primero no corre, avanza. Y no avanza por impulso, avanza con dirección, con calma firme, con paso consciente, porque entiende que llegar rápido no es lo mismo que llegar bien, que la prisa puede llevarte al lugar equivocado y la pausa puede salvarte de decisiones necias, porque cuando estás conectado con Dios aprendes a discernir cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo avanzar y cuándo descansar, porque el tiempo también obedece al orden divino. Y si no estás alineado, terminas esclavizado a un ritmo que no es el tuyo. Y eso se refleja también en cómo manejas las interrupciones. Porque cuando Dios está primero, incluso los imprevistos toman otro sentido. Ya no te frustran como antes. Ya no reaccionas desde la impaciencia. Preguntas, ¿qué puedo aprender aquí? ¿Qué me estás mostrando con esto? Porque tal vez ese retraso, esa llamada inesperada, esa pausa forzada, es parte del plan. Es Dios corrigiendo tu ruta. Es Dios protegiéndote de lo que tú no ves. Es Dios enseñándote a soltar el control y confiar en su tiempo, no en el tuyo. Y esa confianza te transforma. Porque mientras otros se angustian por los relojes, tú te conviertes en un hombre que respira profundo, que sabe que nada se escapa cuando estás caminando con propósito, que lo que es para ti llega en el momento exacto, ni antes ni después. Porque Dios nunca llega tarde, solo llega cuando estás listo. Y a veces, estar listo no tiene que ver con capacidades, tiene que ver con disposición, con humildad, con obediencia, con el valor de esperar cuando todos corren. Poner a Dios primero también significa entregarle tus temporadas, las de abundancia y las de escasez, las de alegría y las de prueba, porque cada etapa tiene su enseñanza, cada fase tiene su ritmo, y cuando entiendes eso dejas de pelear con el presente, dejas de vivir atado al pasado o ansioso por el futuro, empiezas a exprimir el ahora, a sembrar lo correcto hoy, sin desesperarte por la cosecha de mañana. Porque sabes que hay procesos que toman tiempo, y no porque estén fallando, sino porque están madurando, porque están echando raíz, porque están formando en ti algo más profundo que el éxito inmediato. El hombre que pone a Dios primero vive con urgencia, pero no con ansiedad. Vive con enfoque
pero no con rigidez. Vive con orden, pero no con obsesión, porque sabe que su vida está en manos sabias. Y eso lo libera del miedo al reloj, porque sabe que el tiempo que se gasta en obediencia nunca es tiempo perdido. Que los días invertidos en crecer por dentro, aunque no se vean en redes sociales, están formando un carácter que sostendrá lo que venga. Que el tiempo entregado a Dios regresa multiplicado en paz, en dirección, en propósito. Y por eso hoy te invito a revisar cómo estás usando tu tiempo, qué estás dejando pasar, qué estás priorizando, porque tu agenda revela tus verdaderos valores. Y si de verdad crees en Dios, si de verdad quieres que Él esté primero, se tiene que notar en cómo vives cada día, porque no hay fe real sin acción, no hay orden sin intención, no hay propósito sin dirección. Y todo empieza con lo más simple: poner a Dios primero cada mañana, antes de mirar el reloj, antes de prender el celular, antes de correr a cumplir tareas. Empezar con Él es empezar bien. Y cuando empiezas bien, tu día y tu vida se reordena desde lo eterno. Cuando decides poner a Dios primero, también debes aprender a confiar incluso cuando no entiendes. Y eso, para muchos hombres, es el mayor desafío, porque fuimos entrenados para buscar lógica, resultados, certezas. Queremos entender cada paso, controlar cada variable, tener siempre un plan de respaldo. Pero la fe no siempre funciona así. A veces Dios te llama a avanzar sin explicaciones, a caminar sobre terreno inestable, a soltar lo seguro para entrar en lo desconocido. Y si no estás dispuesto a soltar el control, nunca verás lo que Dios puede hacer más allá de tus planes. Porque hay momentos en los que Él rompe tus esquemas para mostrarte que tu lógica no es suficiente, que tu inteligencia no basta, que tu experiencia no te da todas las respuestas. Y ahí, en medio de la incertidumbre, es donde se forja la verdadera confianza. Cuando eliges seguir aunque no veas, cuando decides obedecer aunque no entiendas, cuando dices sí aunque tu ego grite espera. Esa es la fe que transforma, la fe que trasciende, la fe que te libera del peso de querer tener todo resuelto. Y esa confianza se practica. No nace de un momento emocional, nace de una decisión constante, día tras día, en lo pequeño, en lo silencioso, en lo que nadie ve, porque confiar en Dios no es solo para los grandes momentos. Es para el tráfico, para los retrasos, para las malas noticias, para las decisiones difíciles. Es en esos momentos donde se mide si realmente Él está primero o si solo es parte de tu vida mientras todo esté bajo control. Los hombres más fuertes no son los que tienen más poder. Son los que han aprendido a rendirse, a reconocer que no lo saben todo, que no lo controlan todo, que necesitan guía. Y esa rendición no te hace menos hombre, te hace más sabio, porque mientras otros se desgastan por tener la razón, tú buscas dirección. Mientras otros se consumen por mantener una imagen, tú buscas verdad. Mientras otros fingen fuerza, tú construyes carácter, porque sabes que un hombre que se arrodilla ante Dios se levanta con más autoridad que aquel que nunca se quiebra. Y confiar en Dios también significa aceptar que su tiempo es diferente, que lo que tú llamas demora, Él lo llama preparación, que lo que tú ves como pérdida, Él lo usa como lección. Que lo que tú sientes como castigo muchas veces es protección. Porque si solo confiaras cuando todo sale bien, tu fe no sería fe, sería conveniencia. Pero cuando confías incluso en la prueba, en el silencio, en la espera, ahí es donde te haces inquebrantable. Ahí es donde tu alma se fortalece de verdad. Y mientras confías, aprendes también a actuar. Porque fe no es pasividad, no es quedarte quieto esperando que todo se resuelva. Es moverte con dirección. Es hacer tu parte, pero sin ansiedad. Es sembrar con diligencia, pero dejar la cosecha en sus manos. Es hablar con verdad, pero dejar la transformación en el otro. Es planear con excelencia, pero estar dispuesto a ajustar cuando Él te lo indique. Porque confiar no es cruzarse de brazos, es avanzar con los ojos puestos más allá de lo visible. Los grandes logros nacen de esa combinación sagrada, fe y acción, confianza y movimiento, rendición y firmeza. Y esa combinación solo se da cuando Dios está primero, porque si tú estás primero, siempre buscarás asegurarte antes de dar el paso. Pero si Él está primero, aprenderás a dar pasos incluso cuando no veas toda la escalera. Y es en esos pasos donde se activan milagros, donde ocurren conexiones inesperadas, donde tu historia toma giros que jamás habrías escrito tú solo. Hoy más que nunca, el mundo necesita hombres que caminen por fe, no por miedo. Hombres que se atrevan a confiar más allá del entendimiento, que no basen su valor en las circunstancias, sino en la verdad. Que no se derrumben cuando todo se tambalea, porque su fundamento está en algo o en alguien que no cambia. Esa fuerza interior, esa claridad mental, esa estabilidad emocional,
no vienen del conocimiento humano, vienen de vivir con una brújula más alta que tus emociones, de vivir con Dios en el centro. Y cuando Él está en el centro, tu confianza se vuelve firme, porque ya no depende de lo que pase, sino de en quién estás parado. Y si estás parado en Él, ningún viento podrá sacarte del camino. Poner a Dios primero no solo transforma tu interior, también redefine tu visión del éxito, porque el mundo tiene su propia definición: acumular, escalar, destacar, impresionar, pero Dios no mide el éxito por resultados visibles, lo mide por fidelidad. No le interesa cuánto logras si lo haces desconectado de tu propósito. No le impresiona tu influencia si la usas solo para tu ego. No celebra tu impacto si destruyes tu alma en el proceso. Porque en el reino, éxito no es fama, es obediencia. No es cuánto subiste, es cómo subiste. No es cuántos te siguen, es a quién estás siguiendo tú. Muchos hombres viven agotados porque están persiguiendo una meta que no les pertenece. Están tratando de encajar en moldes ajenos. Siguen estándares que les prometen plenitud, pero solo les dejan vacío. Y el vacío es la señal de que estás construyendo sin fundamento, que estás corriendo sin dirección, que estás triunfando para el mundo y fracasando para tu alma. Pero cuando pones a Dios primero, todo cambia. Porque antes de preguntarte ¿cómo puedo tener más?, te preguntas ¿esto es parte de mi llamado? Y esa pregunta te salva del ruido, te salva del ego, te salva de perder tu vida ganando cosas que no importan, porque te das cuenta de que no necesitas competir con nadie cuando estás caminando tu propósito. No necesitas compararte cuando sabes que tu historia tiene su propio diseño. No necesitas demostrar cuando sabes que estás cumpliendo con lo que se te encomendó. Ese tipo de seguridad interior no se compra con dinero, no se aprende en libros, se forja en la intimidad con Dios, en el silencio, en la oración, en el quebranto, en las decisiones difíciles que eliges por fidelidad, no por conveniencia. Y cuando vives así, cuando mides el éxito por obediencia, tu vida se vuelve más ligera pero más profunda. Ya no haces por hacer, haces con sentido. Ya no dices por aparentar, hablas con peso. Ya no eliges por miedo, eliges con intención, porque sabes que cada paso que das con Dios tiene valor eterno, aunque nadie lo vea, aunque no lo compartas, aunque no haya aplausos, porque tú no estás invirtiendo en él ahora, estás sembrando para siempre. Esa mentalidad te da otra relación con los recursos, porque entiendes que todo lo que tienes es un préstamo, no un trofeo, que tu dinero, tu tiempo, tu energía, tus talentos no son tuyos para acumular, sino para multiplicar con sabiduría. Y eso te convierte en un administrador, no en un dueño, en un sembrador, no en un acaparador. Y los sembradores siempre terminan viendo fruto. A veces no en la temporada que imaginaban, pero sí en la que más lo necesitan, porque cuando eres fiel con poco, Dios confía más. No porque lo merezcas, sino porque estás listo. También cambia la forma en que enfrentas las críticas, porque cuando vives para agradar a Dios, ya no te destruye la opinión de los hombres. Aprendes a filtrar lo que escuchas, a discernir lo que tiene peso y lo que es solo ruido. Ya no dependes de validación externa para sentirte valioso. Sabes quién te llamó, sabes quién te respalda, sabes quién conoce tu corazón, incluso cuando los demás no lo entienden. Esa estabilidad emocional te protege de caer en ciclos de inseguridad, de ambición sin sentido, de decisiones desesperadas, porque sabes que tu valor no cambia con los resultados, tu valor está anclado en lo eterno. Y entonces sucede algo poderoso. Te conviertes en referencia, sin buscarlo, sin forzarlo. Tu vida empieza a hablar más fuerte que tus palabras. Tu ejemplo inspira, tu integridad impacta, tu paz contagia. Porque el verdadero éxito no es que todos te conozcan, es que tu vida sea tan coherente que otros quieran encontrar lo que tú tienes. Y si lo que tú tienes es a Dios en el centro, entonces estarás guiando a otros no hacia ti, sino hacia Él. Por eso, no tengas miedo de redefinir tu éxito. No tengas miedo de bajarte de carreras que no te pertenecen. No tengas miedo de empezar de nuevo, si es necesario, con tal de estar alineado con tu propósito, porque nada vale más que vivir con paz en el alma. Nada es más valioso que poder acostarte cada noche sabiendo que no viviste para impresionar, sino para obedecer, que no vendiste tu esencia por aprobación, sino que caminaste fiel, aunque fuera en silencio. Ese es el éxito que permanece, el que no se borra con el tiempo, el que no se quiebra con la crítica, el que no necesita aplausos para ser real. Y todo eso empieza cuando tienes el valor de hacer una sola cosa, poner a Dios primero, antes que tus metas, antes que tu agenda, antes que tus ambiciones. Porque cuando lo haces no es que dejes de avanzar,
es que por fin avanzas en la dirección correcta. Poner a Dios primero también te da una nueva identidad. Porque gran parte del sufrimiento humano viene de no saber quién eres, de intentar definirse por el trabajo, por la apariencia, por los logros, por lo que otros opinan. Muchos hombres se pasan la vida persiguiendo etiquetas que cambian con el tiempo, intentando llenar vacíos con éxitos temporales. Pero al final del día, cuando el ruido se apaga y la gente se va, lo único que queda es la verdad sobre ti mismo, y si no sabes quién eres, te quiebras. Pero cuando Dios es el centro, ya no vives tratando de ser alguien, empiezas a recordar quién ya eres en Él, porque Dios no te define por tus errores, ni por tus triunfos, ni por tus caídas, te define por tu propósito, por tu valor eterno, por lo que puso dentro de ti antes de que el mundo opinara. Y cuando te conectas con esa verdad, se rompe la necesidad de fingir. Ya no tienes que demostrar nada para sentirte valioso. Ya no necesitas validación externa para sentirte suficiente. Descansas en lo que eres, y desde ahí comienzas a construir. Esa identidad clara te da estabilidad, porque sabes que lo que eres no depende de tus circunstancias. Puedes perder dinero y seguir siendo íntegro. Puedes ser rechazado y seguir siendo digno. Puedes atravesar temporadas duras y seguir sabiendo que tu valor no cambia. Eso es libertad, porque el hombre que se conoce a través de los ojos de Dios ya no es esclavo de la comparación, ni del orgullo, ni de la inseguridad, ya no se pierde en la competencia, ya no se vende por aceptación, ya no duda de su camino cada vez que hay silencio, porque está afirmado en algo más alto, más firme, más eterno, y desde esa identidad renovada empiezas a tomar decisiones diferentes, porque cuando sabes quién eres, sabes qué mereces, qué no toleras, qué ya no aceptas. Tomas decisiones desde la claridad, no desde el miedo. Desde el valor, no desde la carencia. Empiezas a proteger tu energía, tu mente, tu entorno, no porque seas arrogante, sino porque has entendido que lo que portas es sagrado, que tu tiempo tiene propósito, que tu llamado no se negocia, y eso te vuelve un hombre firme pero humilde, seguro pero enseñable, poderoso pero dependiente de una fuerza superior. También empiezas a sanar, porque cuando ves tu identidad con los ojos de Dios, te das cuenta de cuántas mentiras cargabas. Que no eras débil, solo estabas cansado, que no eras incapaz, solo te hablaste con dureza, que no eras insuficiente, solo te comparaste con patrones rotos. Y Dios empieza a arrancar esas etiquetas, empieza a restaurar lo que otros dañaron, empieza a recordarte que tú no eres tu pasado, ni tus fracasos, ni tus heridas. Tú eres obra en proceso, eres testimonio en construcción, eres propósito en carne y hueso, y eso cambia todo. Con una identidad renovada, tu voz también cambia. Ya no hablas desde el miedo, sino desde la verdad. Ya no reaccionas con inseguridad, sino con sabiduría. Ya no buscas ser escuchado a gritos, porque tu sola presencia comunica. El hombre que sabe quién es, impone sin imponer, impacta sin alardear, guía sin controlar, porque su autoridad nace desde adentro, desde una paz que no depende de los aplausos, desde una certeza que no tiembla cuando lo critican, desde una conexión con lo eterno que lo mantiene firme, aun cuando todo alrededor cambia. Y esa identidad te prepara para liderar, porque ya no lideras desde el deseo de reconocimiento, sino desde el deseo de servir. Ya no necesitas ser el centro, porque entiendes que tu papel es ser canal, canal de sabiduría, canal de dirección, canal de transformación, porque tu vida ya no gira alrededor de ti, gira alrededor de un propósito mayor. Y ese cambio de enfoque te libera, porque mientras el mundo lucha por brillar, tú eliges iluminar. Y esa luz, la que viene de saber quién eres en Dios, no se apaga con la oscuridad, se vuelve más fuerte. Hoy te invito a preguntarte, ¿quién eres realmente cuando se apaga todo lo externo? ¿Sobre qué estás construyendo tu identidad? Porque si te defines por lo temporal, vivirás temiendo perderlo. Pero si te defines por lo eterno, vivirás con libertad, con firmeza, con dirección, y todo eso empieza cuando decides poner a Dios primero. Porque cuando lo haces, no solo te alineas con tu propósito, te reconectas con tu verdadera esencia. Y desde ahí, todo lo demás cobra sentido. Porque no hay nada más poderoso que un hombre que sabe quién es, para qué fue creado y a quién pertenece. Cuando pones a Dios primero, tu vida entera se reestructura desde lo invisible hasta lo tangible. No se trata solo de rezar más o ir a la iglesia, se trata de redirigir cada fibra de tu existencia hacia lo que realmente importa. Se trata de construir una vida con raíces, no solo con techo, de edificar tu carácter antes que tu imagen, de fortalecer tu espíritu antes de buscar reconocimiento. Porque el hombre que pone a Dios primero no vive para impresionar, vive para impactar. No corre detrás de metas vacías, camina hacia una misión eterna. No necesita que todo tenga sentido, solo necesita que todo esté en obediencia.
Y es ahí donde sucede la verdadera transformación. Porque cuando tu centro es Dios, todo lo demás encuentra su lugar. Tus emociones se aquietan, tus decisiones se limpian, tus relaciones se ordenan, tus prioridades se purifican, no porque vivas sin problemas, sino porque ya no vives dominado por ellos. Porque sabes que cada circunstancia es parte de un plan mayor, que incluso el dolor tiene propósito, que incluso la espera tiene formación, que incluso el silencio tiene enseñanza. Porque el hombre que camina con Dios no exige explicaciones, camina con confianza, porque sabe que su historia está en manos seguras. Y esa convicción te vuelve diferente, porque ya no vives desde la ansiedad del qué pasará, sino desde la certeza del quién está conmigo. Ya no decides desde la herida, sino desde la sabiduría. Ya no actúas por miedo a perder, sino por fidelidad a lo que crees. Porque entiendes que el éxito sin propósito es fracaso disfrazado, que el aplauso sin integridad es una trampa, que la velocidad sin dirección es puro desgaste, que no todo lo que brilla es avance, y no todo lo que se demora es pérdida, porque ahora ves con otros ojos, ojos que disciernen, ojos que esperan, ojos que confían, y eso también cambia tu legado, porque los hombres que ponen a Dios primero no buscan dejar solo herencias materiales, buscan dejar huellas eternas, quieren que sus hijos recuerden su carácter más que sus logros, quieren que los rodean sientan su paz más que su poder. Quieren que sus palabras tengan peso no porque gritan, sino porque viven lo que predican, porque entendieron que no fueron creados para sobrevivir, fueron creados para influir, para sanar, para guiar, para transformar ambientes con su sola presencia, y eso no se logra con dinero ni con fama, se logra con profundidad, con coherencia, con presencia de Dios en el alma. Y cuando todo termina, porque sí, un día todo esto va a terminar, lo único que quedará no será tu cuenta bancaria, ni tus títulos, ni tus seguidores. Lo que quedará será tu impacto en las almas, tu huella en el tiempo, tu obediencia en silencio, tu fidelidad en los días comunes, tu ejemplo cuando nadie miraba. Y si viviste con Dios en el centro, entonces viviste bien, aunque te equivocaste, aunque caíste, aunque dudaste. Porque no se trata de perfección, se trata de dirección. Y si tu dirección fue hacia lo eterno, entonces todo tu camino valió la pena. Así que hoy, detente, haz silencio, mira tu vida con sinceridad, pregúntate, ¿qué está en el centro? ¿Qué está gobernando mis decisiones, mis emociones, mis días? ¿Es el ego? ¿Es la prisa? ¿Es el miedo? ¿O es Dios? Porque ahí está la raíz de todo, y si decides mover esa raíz, cambiarás todo el árbol. Y con él cambiarás tu fruto, tu impacto, tu dirección, tu eternidad. No necesitas saberlo todo, no necesitas tenerlo todo claro, solo necesitas tomar una decisión radical. Poner a Dios primero, en tus mañanas, en tus negocios, en tus pensamientos, en tus relaciones, en tu propósito. Y cuando lo hagas, cuando de verdad lo hagas, lo sentirás, no como un rayo, no como un espectáculo, sino como una paz que no se explica, como una fuerza que te sostiene, como una claridad que no tambalea, y desde ahí vivirás diferente, caminarás con firmeza, decidirás con sabiduría, amarás con profundidad, impactarás sin darte cuenta, y cuando mires atrás, verás que todo comenzó el día que lo pusiste primero. Ese día no cambió el mundo, cambió algo más importante, cambió el tuyo, para siempre. Muchos hombres trabajan duro y aún así sienten que no avanzan. Se esfuerzan, intentan, comienzan proyectos, pero algo invisible parece sabotear cada intento de progreso. No es falta de talento, no es mala suerte. Son patrones silenciosos que destruyen el éxito desde adentro. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el fracaso rara vez llega con ruido, llega disfrazado de hábitos pequeños, excusas cómodas y decisiones aparentemente inofensivas. Estos son los verdaderos asesinos silenciosos del éxito. Actúan lentamente, no llaman la atención, pero con el tiempo erosionan disciplina, enfoque y confianza. Si no los identifica, seguirán operando en su vida sin que lo note. El éxito no solo depende de lo que hace bien, sino de lo que deja de hacer mal. Y cuando reconoce estos patrones ocultos y decide eliminarlos con firmeza, su progreso deja de estancarse y comienza a acelerarse. Porque el crecimiento real no empieza cuando agrega más esfuerzo, empieza cuando elimina lo que lo está saboteando. El primer asesino silencioso del éxito es la procrastinación disfrazada de preparación. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres no fracasan por falta de capacidad, sino porque siempre están a punto de empezar. Dicen que
Necesitan más información, más tiempo, mejores condiciones. Se convencen de que están planificando estratégicamente cuando en realidad están evitando la acción. Y mientras esperan el momento perfecto, el tiempo avanza sin ellos. La procrastinación rara vez se presenta como pereza evidente. A menudo se viste de análisis excesivo, investiga durante semanas lo que podría ejecutar en días, ajusta detalles irrelevantes, perfecciona planes que nunca pone en marcha. El problema no es pensar, el problema es pensar sin ejecutar. El éxito responde a la acción imperfecta, no a la planificación infinita. Cada vez que pospone una tarea importante, envía un mensaje interno peligroso. Puedo dejar esto para después. Ese patrón repetido debilita su disciplina. Poco a poco, su mente se acostumbra a evitar lo incómodo. Y lo incómodo suele ser lo que genera crecimiento. Las conversaciones difíciles, los proyectos desafiantes, las decisiones valientes, todo eso suele postergarse. El costo real de la procrastinación no es solo tiempo perdido, es confianza erosionada. Cada promesa incumplida hacia usted mismo reduce su autoestima, empieza a verse como alguien que intenta pero no termina. Y esa identidad es peligrosa, porque su comportamiento siempre sigue su identidad. La solución no es motivación intensa, es acción inmediata. Cuando identifique la tarea más importante del día, ejecútela primero. Sin negociación interna, sin excusas, sin distracciones previas. Esa práctica fortalece su carácter, porque cada acción completada reconstruye su confianza. Otro aspecto crítico es eliminar la ilusión de que mañana será diferente si hoy no cambia nada. El mañana es una extensión del hoy. Si no actúa ahora, repetirá el mismo patrón. El éxito pertenece a quienes reducen el tiempo entre decisión y acción. También debe aceptar que la incomodidad es parte del proceso. La procrastinación es, en el fondo, evasión del malestar temporal. Pero el malestar breve de actuar es mucho menor que el dolor prolongado del arrepentimiento. Cada vez que enfrenta lo incómodo, su tolerancia crece y su capacidad se expande. El hombre exitoso no espera sentirse listo, actúa y se vuelve listo en el proceso. No elimina el miedo antes de avanzar, avanza a pesar del miedo. Esa diferencia cambia trayectorias completas. La procrastinación es silenciosa, pero devastadora. No destruye en un día, destruye lentamente, semana tras semana. Si quiere eliminar este asesino silencioso, debe adoptar una regla simple. Haga primero lo que más impacto tiene, aunque no tenga ganas. Cuando cambia ese hábito, algo poderoso ocurre. Su mente comienza a asociar su identidad con ejecución. Su disciplina se fortalece, su enfoque mejora. Y lo que antes parecía difícil comienza a convertirse en rutina. El éxito no es cuestión de inspiración constante, es cuestión de acción consistente. Y el momento en que deja de posponer y empieza a ejecutar sin excusas es el momento en que elimina uno de los mayores enemigos de su crecimiento. El segundo asesino silencioso del éxito es la falta de claridad. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres trabajan intensamente, pero sin una dirección definida. Se levantan temprano, cumplen tareas, responden mensajes, atienden compromisos, pero no saben exactamente hacia dónde están avanzando. Y cuando no hay claridad, cualquier actividad parece progreso, aunque no lo sea. La falta de claridad es peligrosa porque no se siente como un problema urgente. Usted puede estar ocupado todo el día y aún así estar estancado. Puede sentirse productivo, pero no estar construyendo nada estratégico. El éxito requiere dirección precisa. Si no sabe exactamente qué quiere lograr, cuánto quiere ganar, qué tipo de vida quiere vivir y en qué plazo, su energía se dispersa. La mayoría de las personas tiene deseos vagos. Quiero ganar más, quiero estar mejor, quiero crecer. Pero el cerebro no trabaja bien con ambigüedad. Necesita metas específicas, cantidades claras, fechas definidas, planes estructurados. Cuando no define su destino, deja que las circunstancias lo definan por usted. La falta de claridad también genera distracción constante. Si no tiene una meta dominante, cualquier oportunidad nueva puede parecer atractiva. Cambia de proyecto con frecuencia, inicia cosas que no termina. Se entusiasma rápidamente y abandona con la misma rapidez. Ese patrón no produce resultados sostenibles. Otro efecto silencioso de la falta de claridad es la pérdida de motivación. Es difícil mantener disciplina cuando no sabe exactamente para qué está trabajando. La claridad alimenta la determinación. Cuando tiene una imagen precisa de su objetivo, su mente encuentra razones para persistir. La solución comienza con una acción sencilla pero poderosa: escribir sus metas, no pensarlas, no imaginarlas, escribirlas. Detallar cuánto quiere ganar,
¿Qué habilidades quiere dominar? ¿Qué cambios desea en su vida personal? Al escribir, transforma intención en compromiso. También debe reducir su enfoque. No puede perseguir 10 metas con la misma intensidad al mismo tiempo. Elija una meta principal que, si la logra, impactará positivamente otras áreas. Esa meta dominante organiza su agenda y filtra sus decisiones. La claridad también implica medir su progreso. Si no tiene indicadores concretos, no sabrá si está avanzando o no. Establezca métricas semanales, revise resultados, ajuste estrategias. La revisión constante fortalece su dirección. El hombre exitoso no deja su futuro al azar. Diseña su camino. Evalúa constantemente. Ajusta cuando es necesario. La claridad no es un evento único, es una práctica continua. La falta de claridad no destruye el éxito de manera explosiva. Lo erosiona lentamente. Dispersa su energía, dilata su progreso, reduce su impacto. Pero cuando define con precisión lo que quiere y organiza su vida alrededor de esa visión, algo cambia. Su enfoque se agudiza, sus decisiones se simplifican, su disciplina se fortalece, y cuando combina acción consistente con claridad absoluta, elimina a uno de los asesinos silenciosos más peligrosos. Porque el éxito no es cuestión de estar ocupado, es cuestión de estar enfocado. El tercer asesino silencioso del éxito es la falta de disciplina personal. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el talento puede abrir una puerta, pero solo la disciplina la mantiene abierta. Muchos hombres tienen ideas brillantes, oportunidades reales y capacidad suficiente, pero no tienen consistencia. Actúan cuando se sienten motivados y se detienen cuando la emoción desaparece. Y el éxito no responde a estados de ánimo, responde a hábitos firmes. La falta de disciplina no suele sentirse como un gran problema al principio. Se manifiesta en pequeñas decisiones. Levantarse un poco más tarde, posponer una tarea importante, gastar impulsivamente, distraerse solo unos minutos. Pero esas pequeñas concesiones diarias construyen un patrón, y el patrón determina resultados. La vida no cambia por una gran decisión aislada, cambia por cientos de decisiones pequeñas repetidas. El hombre indisciplinado vive gobernado por impulsos. Si algo es incómodo, lo evita. Si algo es placentero, lo prioriza. Pero el hombre disciplinado hace lo necesario, no lo fácil. Esa diferencia, repetida durante meses y años, crea una brecha enorme en resultados. La disciplina es especialmente crítica en 3 áreas: tiempo, dinero y enfoque. Si no controla su tiempo, otros lo harán por usted. Si no controla su dinero, vivirá bajo presión constante. Si no controla su atención, la distracción saboteará su progreso. El éxito exige dominio en estas dimensiones básicas. Otro aspecto silencioso de la falta de disciplina es la pérdida de confianza interna. Cada vez que rompe una promesa que se hizo a sí mismo, debilita su autoestima. Empieza a verse como alguien que intenta pero no cumple. Y esa identidad limita su ambición. La disciplina no solo produce resultados externos, fortalece su respeto propio. También debe entender que la disciplina no significa rigidez extrema. Significa coherencia. Significa cumplir con lo que planificó incluso cuando no tiene ganas. Significa sostener estándares altos incluso cuando nadie está observando. Esa coherencia crea estabilidad emocional y mental. La disciplina se construye entrenando pequeñas acciones diarias. Levantarse a la hora establecida. Cumplir con bloques de trabajo profundo. Respetar su presupuesto. Hacer ejercicio aunque el día sea largo. Cada acción completada refuerza su identidad como alguien confiable. Muchos esperan sentirse inspirados para actuar. Pero la inspiración es temporal. La disciplina es permanente. Cuando entrena su mente para actuar sin depender de emociones, su productividad se multiplica. Además, la disciplina le permite manejar la frustración sin abandonar. Habrá días difíciles, habrá retrasos, habrá errores, pero el hombre disciplinado ajusta y continúa. No dramatiza, no se rinde, persevera. La falta de disciplina no destruye el éxito de inmediato. Lo debilita gradualmente, reduce su rendimiento, dilata su crecimiento, genera inconsistencias. Pero cuando decide elevar su estándar y cumplirlo todos los días, su trayectoria cambia. La disciplina convierte metas en logros, convierte intención en resultados, convierte potencial en realidad.
Y cuando domina la disciplina personal, elimina a uno de los asesinos silenciosos más peligrosos. Porque al final, el éxito no pertenece al más talentoso ni al más motivado. Pertenece al más constante. El cuarto asesino silencioso del éxito es la mentalidad de víctima. Yo, Brian Tracy, he aprendido que nada destruye más rápido el potencial de un hombre que la creencia constante de que su vida está determinada por factores externos. Cuando empieza a pensar que el sistema, la economía, su pasado o las decisiones de otros son los responsables principales de su situación, entrega su poder. Y en el momento en que entrega su poder, limita su crecimiento. La mentalidad de víctima no siempre es evidente. A veces se manifiesta en frases aparentemente inofensivas: yo no tuve las mismas oportunidades, a mí siempre me pasa lo mismo, así es la vida. Cada una de esas expresiones refuerza la idea de que usted no tiene control real. Y si cree que no tiene control, dejará de buscar soluciones activas. El problema no es reconocer que existen obstáculos. Los obstáculos son reales. El problema es creer que esos obstáculos determinan su destino. El hombre exitoso entiende que no controla todo lo que ocurre, pero sí controla su respuesta. Esa diferencia es crucial. La respuesta estratégica genera progreso. La queja constante genera estancamiento. La mentalidad de víctima también alimenta la comparación destructiva. Mira a otros y concluye que su éxito se debe únicamente a privilegios o suerte. Esa interpretación reduce su motivación. Porque si todo depende de factores externos, ¿para qué esforzarse? Pero cuando cambia esa narrativa y se pregunta ¿qué puedo hacer con lo que tengo?, su energía cambia. Otro efecto silencioso de esta mentalidad es la falta de responsabilidad total. Mientras exista alguien más a quien culpar, no hay necesidad urgente de cambiar. Pero el crecimiento comienza cuando acepta que, aunque las circunstancias no siempre fueron justas, su futuro depende de sus decisiones presentes. La mentalidad de víctima también debilita su liderazgo personal. No puede liderar su vida si cree que no tiene influencia sobre ella. El liderazgo comienza con responsabilidad. Significa reconocer errores sin justificarlos. Significa ajustar estrategias sin dramatizar. Significa actuar incluso cuando el entorno no es perfecto. La solución es adoptar mentalidad de propiedad absoluta. Cada resultado, bueno o malo, es una oportunidad de aprendizaje. En lugar de preguntar ¿por qué me pasó esto?, pregunte ¿qué puedo hacer ahora para mejorar? Esa pregunta devuelve el control a sus manos. También debe eliminar conversaciones repetitivas de queja. Las palabras refuerzan creencias. Si constantemente verbaliza frustración sin acción, consolida la mentalidad de impotencia. En cambio, enfoque su lenguaje en soluciones y estrategias. El hombre que asume responsabilidad total desarrolla una ventaja poderosa: independencia mental. No necesita condiciones ideales para avanzar. Trabaja con lo que tiene, mejora cada día, aprende de cada error. La mentalidad de víctima es silenciosa porque puede convivir con esfuerzo superficial, puede trabajar mucho y aún así sentirse limitado, pero mientras no cambie su narrativa interna, su progreso será parcial. Cuando elimina la culpa constante y adopta responsabilidad firme, algo cambia profundamente. Recupera poder, recupera enfoque, recupera dirección. Y en el momento en que deja de culpar y empieza a construir, elimina uno de los asesinos silenciosos más destructivos del éxito. Porque el hombre que asume propiedad total de su vida se convierte en arquitecto de su futuro, no en espectador de sus circunstancias. El quinto asesino silencioso del éxito es el miedo al fracaso. Yo, Brian Tracy, he aprendido que este miedo no siempre se presenta de forma dramática. Muchas veces opera en silencio, disfrazado de prudencia excesiva, perfeccionismo o esperar el momento adecuado. El miedo paraliza decisiones importantes. Hace que un hombre piense demasiado y actúe demasiado poco. El miedo al fracaso nace de una preocupación profunda: el juicio. No es tanto fallar lo que asusta, sino lo que otros puedan pensar. La posibilidad de equivocarse públicamente, de perder dinero, de no cumplir expectativas. Pero aquí está la verdad estratégica: cada hombre exitoso ha fallado más veces de las que la mayoría se atreve a intentar. El fracaso no es lo opuesto al éxito, es parte del proceso hacia él. Cuando el miedo domina, usted reduce sus metas para evitar riesgos, se conforma con lo seguro, prefiere estabilidad mediocre antes que crecimiento incierto, pero el progreso real casi siempre exige incomodidad. Si nunca está dispuesto a arriesgar, nunca experimentará expansión. Otro efecto silencioso del miedo es el perfeccionismo paralizante. Muchas personas dicen que quieren hacer las cosas bien, pero en realidad están evitando el riesgo de hacerlo imperfectamente. El perfeccionismo se convierte en excusa para no empezar. Y mientras no empieza,
no aprende. El hombre estratégico entiende que la acción imperfecta es superior a la inacción perfecta. Cada intento genera información. Cada error revela ajustes necesarios. Cada experiencia fortalece criterio. El miedo disminuye cuando se enfrenta repetidamente. También debe reconocer que el fracaso no define su identidad. Es un evento, no una etiqueta permanente. El verdadero fracaso ocurre cuando abandona el proceso. Mientras siga aprendiendo y ajustando, sigue avanzando. El miedo al fracaso también afecta decisiones financieras y profesionales. Puede evitar invertir, cambiar de carrera o iniciar un proyecto por temor a perder, pero la inacción también tiene costo. El costo invisible de oportunidades no tomadas puede ser mayor que cualquier error. La solución comienza con una pregunta poderosa. ¿Qué haría si no tuviera miedo? Esa pregunta revela aspiraciones reales. Luego debe dividir esa meta en pasos pequeños manejables. El progreso gradual reduce el temor. Además, debe rodearse de ejemplos reales de personas que fracasaron antes de triunfar. Entender que el error es universal normaliza el proceso. El miedo pierde poder cuando comprende que no es único en enfrentar incertidumbre. El hombre exitoso no elimina el miedo, aprende a actuar a pesar de él. Convierte el miedo en señal de crecimiento. Si algo lo asusta porque es importante, probablemente es una dirección que debe explorar. El miedo al fracaso es silencioso porque no grita. Susurra dudas, le dice que espere, que no es el momento, que tal vez no está listo, y si lo escucha demasiado, su vida se vuelve pequeña. Pero cuando decide avanzar incluso con incertidumbre, su confianza se fortalece, cada acción valiente amplía su zona de comodidad, cada riesgo calculado desarrolla carácter. Y al enfrentar el miedo con acción constante, elimina otro asesino silencioso del éxito, porque el hombre que se atreve, aprende. El que aprende, mejora, y el que mejora persistentemente termina logrando lo que otros solo imaginaron. El sexto asesino silencioso del éxito es la falta de enfoque. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres no fracasan por falta de esfuerzo, sino por dispersión. Tienen energía, talento y ambición, pero la distribuyen en demasiadas direcciones al mismo tiempo. Empiezan múltiples proyectos, persiguen oportunidades contradictorias y cambian de meta con frecuencia. Y cuando todo es prioridad, nada lo es realmente. La falta de enfoque es peligrosa porque se siente productiva. Puede estar ocupado todo el día, respondiendo mensajes, atendiendo reuniones, avanzando en pequeñas tareas, pero sin impactar su objetivo principal. El éxito exige concentración sostenida en lo que verdaderamente genera resultados. Sin esa concentración, su energía se diluye. Uno de los principales síntomas de la falta de enfoque es la constante distracción. Vivimos en una era donde la atención es el recurso más atacado. Notificaciones, redes sociales, noticias, entretenimiento inmediato. Cada interrupción fragmenta su pensamiento, y el pensamiento fragmentado produce resultados fragmentados. También se manifiesta en la incapacidad de decir no. Si acepta cada propuesta, cada invitación y cada idea nueva, su agenda se llena de compromisos que no necesariamente lo acercan a su meta dominante. El hombre enfocado aprende a filtrar. Entiende que cada sí necesario es un no a algo estratégico. Otro efecto silencioso es la pérdida de profundidad. Cuando cambia constantemente de dirección, nunca desarrolla maestría en un área específica. El éxito sostenido suele pertenecer a quienes profundizan, no a quienes saltan de oportunidad en oportunidad. La solución comienza con claridad absoluta. Debe definir una meta principal que, si la alcanza, impactará positivamente otras áreas de su vida. Esa meta se convierte en su punto de referencia para tomar decisiones. Si una actividad no contribuye directa o indirectamente a ese objetivo, debe cuestionarla. También necesita bloques de trabajo profundo, periodos sin interrupciones donde pueda concentrarse intensamente en tareas de alto impacto. Esa práctica mejora su productividad y fortalece su disciplina mental. La falta de enfoque también se combate con planificación semanal. No basta con reaccionar a lo que surge cada día, debe anticipar, organizar y priorizar. La planificación reduce caos y aumenta dirección. El hombre exitoso entiende que el tiempo y la atención son recursos limitados. Protege ambos con firmeza. Elimina distracciones innecesarias. Simplifica objetivos. Se compromete con una dirección clara. La dispersión no destruye el éxito de inmediato. Lo ralentiza, lo debilita, lo vuelve inconsistente. Pero cuando recupera el control de su atención, su progreso se acelera. El enfoque convierte esfuerzo en impacto. Convierte horas en resultados.
convierte intención en avance real. Y cuando decide concentrarse en lo esencial y eliminar lo superfluo, elimina otro asesino silencioso. Porque el hombre que enfoca su energía en lo correcto durante el tiempo suficiente termina logrando lo que parecía inalcanzable. El séptimo asesino silencioso del éxito es rodearse de las personas equivocadas. Yo, Brian Tracy, he aprendido que su entorno influye más de lo que imagina. Puede tener talento, disciplina e intención, pero si pasa la mayor parte del tiempo con personas negativas, conformistas o sin ambición, su estándar inevitablemente se reducirá. La influencia constante moldea pensamiento, expectativas y comportamiento. Muchas veces este asesino actúa sin que lo note. No se trata necesariamente de personas malas, sino de personas que normalizan la mediocridad, conversaciones centradas en quejas, excusas repetidas, miedo constante al riesgo. Cuando ese discurso se vuelve cotidiano, su mente comienza a adaptarse a ese nivel, y lo que antes parecía posible empieza a parecer exagerado. El entorno también afecta su percepción de lo que es normal. Si su círculo considera que invertir es peligroso, que emprender es demasiado arriesgado o que aspirar a más es arrogancia, su ambición se verá limitada. El éxito requiere exposición constante a estándares elevados, a personas que hablen de soluciones, no solo de problemas. Otro aspecto silencioso es la falta de responsabilidad mutua. Cuando nadie a su alrededor exige disciplina ni celebra progreso real, es más fácil relajarse. Pero cuando se rodea de individuos comprometidos con el crecimiento, la presión positiva lo impulsa a mejorar. También debe considerar la influencia digital. No solo importa con quién convive físicamente, sino qué contenido consume diariamente. Si alimenta su mente con negatividad constante, esa información afecta su enfoque y su estado emocional. Su entorno mental es tan importante como su entorno físico. La solución no implica cortar relaciones impulsivamente. Implica elevar su estándar, buscar conversaciones más constructivas, participar en espacios donde se hable de metas, inversión, crecimiento personal, acercarse a mentores, incluso a través de libros y contenido educativo. El hombre exitoso entiende que el entorno no determina su destino, pero sí influye en su dirección. Por eso elige cuidadosamente su círculo cercano. Sabe que la energía colectiva puede impulsarlo o frenarlo. También debe convertirse en una influencia positiva para otros. No solo recibir, sino aportar. La reciprocidad fortalece relaciones sólidas y orientadas al progreso. El entorno incorrecto no destruye su éxito de inmediato, lo debilita gradualmente, reduce su ambición, normaliza la conformidad, justifica la mediocridad. Pero cuando decide elevar su círculo, algo cambia. Sus expectativas aumentan, su lenguaje mejora, su visión se amplía, la excelencia comienza a parecer alcanzable. Y al elegir rodearse de personas y contenidos que lo impulsen hacia arriba, elimina otro asesino silencioso, porque el hombre que construye su entorno estratégicamente multiplica su potencial. Y cuando su entorno está alineado con crecimiento y disciplina, su éxito deja de depender solo de fuerza de voluntad y empieza a convertirse en una consecuencia natural de influencia positiva constante. El octavo asesino silencioso del éxito es la falta de constancia a largo plazo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas comienzan con intensidad, pero pocas sostienen el esfuerzo el tiempo suficiente como para ver resultados extraordinarios. Se entusiasman con una nueva meta, trabajan con energía durante unas semanas y luego, cuando la novedad desaparece o los resultados no son inmediatos, pierden impulso. El problema no es comenzar, el problema es continuar. La falta de constancia es peligrosa porque no siempre parece un abandono total. A veces simplemente reduce la intensidad, deja de revisar sus metas, deja de medir su progreso, empieza a relajarse en pequeños hábitos. Y esos pequeños descuidos acumulados durante meses erosionan el avance que tanto esfuerzo costó construir. El éxito raramente es el resultado de una explosión de productividad. Es el resultado de repetición disciplinada. Las personas que logran metas financieras, profesionales o personales importantes no necesariamente son las más brillantes, son las que permanecen cuando otros se cansan. La constancia crea una ventaja invisible que se vuelve evidente con el tiempo. También debe entender que la motivación fluctúa. No puede depender de sentirse inspirado todos los días. Habrá momentos de entusiasmo y momentos de duda. Si su acción depende de su estado emocional, su progreso será inconsistente. La constancia exige actuar incluso cuando la emoción es baja. Otro aspecto silencioso de este asesino es la impaciencia.
Vivimos en una cultura que celebra resultados rápidos, pero las metas significativas, libertad financiera, maestría profesional, estabilidad personal, requieren años de esfuerzo sostenido. Si espera resultados inmediatos, se frustrará y cambiará de dirección antes de que el crecimiento madure. La solución comienza con un compromiso claro a largo plazo. No se comprometa solo con el resultado, comprométase con el proceso. Decida que durante los próximos meses o años mantendrá acciones consistentes sin importar variaciones temporales en resultados. También debe medir progreso en intervalos adecuados. Evaluar demasiado pronto puede generar frustración innecesaria. La perspectiva amplia reduce ansiedad y fortalece paciencia. La constancia se fortalece creando sistemas. Automatizar ahorros, programar bloques de trabajo, establecer revisiones semanales. Cuando el sistema sostiene el hábito, depende menos de la fuerza de voluntad momentánea. El hombre exitoso entiende que el tiempo amplifica lo que repite. Si repite acciones correctas, el tiempo trabaja a su favor. Si repite inconsistencias, el tiempo amplifica errores. La falta de constancia no destruye el éxito de manera inmediata. Lo debilita lentamente, genera avances intermitentes y retrocesos frecuentes. Pero cuando decide mantenerse firme incluso cuando otros abandonan, su progreso se vuelve acumulativo. Cada día que actúa con disciplina suma. Cada semana que mantiene dirección fortalece su posición. Cada mes que persiste aumenta su ventaja. Y cuando combina visión clara con constancia inquebrantable, elimina otro asesino silencioso. Porque al final, el éxito pertenece al hombre que permanece, que insiste, que continúa cuando el entusiasmo desaparece. La constancia convierte esfuerzo en logro y tiempo en aliado. Y el hombre que entiende esto deja de buscar resultados rápidos y empieza a construir resultados inevitables. El noveno asesino silencioso del éxito es la autosuficiencia mal entendida, creer que puede hacerlo todo solo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres fuertes, disciplinados y ambiciosos cometen este error. Piensan que pedir ayuda es señal de debilidad, que delegar es perder control, que buscar mentoría es admitir incapacidad. Y esa creencia los limita profundamente. El éxito sostenible rara vez es un esfuerzo completamente individual. Incluso los grandes líderes han tenido mentores, equipos, aliados estratégicos. Cuando intenta hacerlo todo solo, su crecimiento se vuelve más lento, sus errores se repiten más tiempo, su perspectiva se reduce, la colaboración inteligente acelera el progreso. La autosuficiencia extrema también genera agotamiento. Si carga con todas las responsabilidades sin apoyo, su energía se desgasta, el estrés aumenta, la claridad disminuye. Y cuando su mente está saturada, la calidad de sus decisiones baja. La verdadera fortaleza no es hacerlo todo, es saber en qué debe concentrarse y qué puede delegar. Otro efecto silencioso de este asesino es la resistencia a recibir retroalimentación. Cuando cree que ya sabe lo suficiente, deja de escuchar. Y el momento en que deja de aprender es el momento en que su crecimiento se detiene. El hombre exitoso mantiene humildad estratégica, sabe que siempre puede mejorar. También debe entender que la mentoría acorta el camino. Aprender por experiencia propia es valioso, pero aprender de la experiencia ajena es más eficiente. Un mentor puede evitarle errores costosos y acelerar su desarrollo financiero y profesional. La colaboración no significa dependencia, significa intercambio de valor, significa unir habilidades complementarias para generar resultados mayores. Un equipo bien estructurado multiplica capacidades. La autosuficiencia mal entendida también afecta relaciones personales. Si evita compartir responsabilidades o expresar vulnerabilidad, puede aislarse emocionalmente. Y el aislamiento reduce felicidad incluso si aumenta ingresos. La solución comienza con una decisión consciente, identificar áreas donde necesita apoyo, tal vez en finanzas, liderazgo, salud o planificación estratégica. Reconocer una debilidad no lo debilita, lo fortalece. También debe construir una red de personas confiables. Personas que aporten perspectiva, conocimiento y responsabilidad compartida. La red correcta no solo amplía oportunidades, también fortalece estabilidad emocional. El hombre verdaderamente fuerte sabe cuándo liderar y cuándo escuchar. Sabe cuándo actuar solo y cuándo colaborar. Esa flexibilidad estratégica es una ventaja. La autosuficiencia absoluta no destruye el éxito de inmediato, lo ralentiza, lo vuelve más difícil de lo necesario. Pero cuando aprende a combinar independencia con colaboración inteligente, su crecimiento se acelera y, al eliminar este asesino silencioso,
entiende que el éxito no es una prueba de aislamiento, sino de liderazgo consciente. Porque el hombre que sabe rodearse bien, aprender constantemente y delegar estratégicamente, no solo avanza más rápido, avanza más lejos. El 10º asesino silencioso del éxito es vivir sin propósito claro. Yo, Brian Tracy, he aprendido que un hombre puede tener disciplina, talento, oportunidades e incluso dinero, pero si no sabe para qué está construyendo todo eso, tarde o temprano pierde dirección. El propósito es el motor invisible que sostiene la perseverancia cuando la motivación disminuye. Muchos persiguen metas financieras o profesionales simplemente porque suena bien o porque otros lo esperan. Pero cuando las metas no están alineadas con una razón profunda, el esfuerzo se vuelve pesado. La ambición sin propósito genera cansancio. El dinero sin significado genera vacío. El logro sin dirección pierde impacto. Vivir sin propósito también debilita su resiliencia. Cuando aparecen obstáculos y aparecerán, necesita una razón poderosa para continuar. El propósito le recuerda por qué empezó. Le da fuerza cuando el camino se vuelve difícil. Sin él, cualquier dificultad puede parecer razón suficiente para abandonar. Otro efecto silencioso es la falta de coherencia. Si no tiene claridad sobre sus valores y su misión, puede tomar decisiones que contradicen su esencia. Puede ganar dinero en áreas que no respetan sus principios. Puede aceptar oportunidades que no encajan con la vida que realmente quiere. Esa incoherencia erosiona felicidad. El propósito no es algo abstracto o místico, es claridad sobre qué quiere aportar y qué tipo de vida desea construir. Puede ser crear estabilidad para su familia, puede ser impactar en su comunidad, puede ser desarrollar excelencia en un campo específico. Lo importante es que tenga dirección consciente. También debe entender que el propósito evoluciona. No es rígido. Puede crecer con usted, pero siempre debe existir una conexión entre lo que hace y lo que valora profundamente. Esa conexión transforma trabajo en misión. El hombre con propósito definido administra mejor su tiempo, protege mejor su energía y toma decisiones más estratégicas. Porque cada acción se filtra a través de una pregunta poderosa: ¿esto me acerca o me aleja de mi propósito? Vivir con propósito también fortalece su felicidad. Cuando sus esfuerzos diarios están alineados con algo significativo, incluso el trabajo duro tiene sentido. La satisfacción no depende únicamente de resultados externos, sino de saber que está avanzando hacia algo valioso. En el nivel más profundo, el éxito verdadero no es solo acumular logros, sino construir una vida coherente. Una vida donde riqueza y valores caminan juntos, donde ambición y ética están alineadas, donde disciplina y significado se fortalecen mutuamente. Si elimina a todos los demás asesinos silenciosos pero ignora el propósito, su éxito será frágil. Pero cuando define con claridad para qué vive y para qué trabaja, cada esfuerzo adquiere dirección. Y aquí está la verdad definitiva. El éxito no se trata solo de llegar lejos, sino de saber hacia dónde va. El hombre que vive con propósito claro no se pierde en distracciones ni se desmorona ante dificultades. Avanza con convicción. Porque cuando combina disciplina, enfoque, responsabilidad y propósito, su éxito deja de ser accidental y se convierte en inevitable. Y no solo construye resultados externos, construye una vida con significado, dirección y plenitud real.